Sintoniza tu esencia con Harmonies of the Soul, el canal de YouTube que te guía hacia un viaje musical único para elevar tu espíritu. Sumérgete en melodías que no solo tocan tu alma, sino que también crean el escenario perfecto para leer, meditar, escribir o simplemente descansar. Harmonies of the Soul, donde cada nota es una puerta a tu bienestar integral, donde no solo escuchas, sientes. La banda sonora perfecta para tu día, diseñada para inspirar, relajar y elevar tu espíritu. Suscríbete ahora y deja que las armonías guíen tu jornada hacia la serenidad, porque tu crecimiento espiritual merece la melodía perfecta. Creemos saberlo todo. Nos da miedo pensar que solo sabemos algo. Pero lo que nos aterra es la certeza de que en realidad no sabemos nada. Sígueme por los canales que atraviesan la oscuridad. Remaremos sin descanso. Iluminaremos juntos los caminos de la noche, abriéndonos paso por el canal del misterio. Buenas noches, soy Nuria Mejías y esto es Canal del Misterio. Bienvenidos al último programa del año, querida familia. ¿Cómo pasa el tiempo? Madre mía, un año entero que nos dejamos atrás ya. Y bueno, yo no sé vosotros, imagino que sí, pero yo ya estoy preparada para recibir al 2025 con los brazos abiertos. Así que espero y deseo que este 2025 venga lleno de cosas buenas para todos y para mí, y así será, así va a ser, ahí lo dejo. Bueno, querida familia, gracias por estar ahí, como siempre, todos los miércoles a las 7 de la tarde en misteriofm.com o en YouTube, en nuestro canal de YouTube, Canal del Misterio Programa. Ahí nos podéis encontrar también y escucharnos a las 7 de la tarde con la mejor calidad de sonido. Así que yo de ti no me lo perdería. Ya sabéis que si nos comentáis, compartís el programa desde allí, le dais a me gusta, activáis la campanita, bueno, todas esas cosas que uno dice cuando tiene un canal en YouTube, bueno, pues nos ayudáis. Si hacéis todo eso, nos ayudáis. Así que, bueno, pues si nos queréis ayudar ya sabéis lo que tenéis que hacer. Tenemos por delante un programa largo, esta noche. Largo como os gusta a vosotros. Así que yo creo que no voy a decir mucho más, ¿no? O sea, gracias de nuevo por estar ahí, por cada muestra de cariño que nos dais. Y yo creo que ya vamos, ¿no? Comenzamos. El poder secreto de la mente con Eva Expósito. Bueno, pues ya estamos aquí acompañados de Eva Expósito. Buenas noches, Eva.
Hola Nuria, muy buenas noches, ¿qué tal estás? Fenomenal. Siempre digo lo mismo, pero bueno, es que es la verdad, que voy a decir. Y ahora que estamos así, todos juntos, que estamos despidiendo el año, pues todavía mejor. ¿Qué quieres que te diga? Mejor, claro que Claro, sí. Muy claro. bien, muy bien. Sí, sí. Bueno, tú para despedirte de este 2024 vienes a hablarnos un poquito más en profundidad de las regresiones. Exacto, hoy lo vamos a despedir este año por todo lo grande. Vamos Mm, a hablar de las regresiones, qué son sí, las regresiones y sí, bueno, y para qué se aplican las regresiones. Al final el para qué, ¿no? Nos servirían las regresiones, ¿no? En nuestra claro. vida o en nuestro crecimiento, ¿no? Claro, Ujú. claro. Bueno, pues descríbenos qué es lo que es una regresión, porque habrá mucha gente que todavía no haya escuchado sobre esto o que haya oído algo, pero no tenga muy claro en qué consiste lo que es una Sí. regresión. Mira, algo así, una definición así sencillita, ¿no? Para que se Sí. entienda bien. Mira, una regresión Ujú. vendría a ser como un viaje hacia lo más profundo de nuestra mente. Es como si fuera abrir un libro que has estado llevando contigo toda tu vida, pero del que no siempre recuerdas todas las páginas. Has ido leyendo, ¿no? Pero no, Sí. no siempre recuerdas, ¿no? Las páginas, ¿no? Ujú. Y al final en este libro están todas pues, nuestras emociones, nuestros recuerdos o incluso experiencias, ¿no? Que parecen venir, ¿no? De otras vidas, de otras instancias, ¿no? Al final sería un poquito eso, definiéndolo así, ¿no? Ujú. Y bueno, te puedo decir que durante una regresión entramos en un estado de relajación muy profundo de mente y de cuerpo, donde tu mente precisamente subconsciente te muestra esas imágenes, sensaciones o historias que pueden ayudarnos a entender mucho mejor es quiénes somos nosotros, ¿no? A ver, al final pues no importa, ¿no? Si creemos o no en la reencarnación, ¿no? Lo importante es lo que descubres con esta experiencia y cómo eso te puede ayudar pues a sanar y a crecer. Ujú. Ujú. Em, la verdad es que la regresión siempre tiene como un halo que fascina, ¿no? De misterio. Pero claro, estamos hablando de alguna forma como de viajar hacia atrás en el tiempo, ¿no? Exactamente, las regresiones son fascinantes desde mi punto de vista y también de las personas, ¿no? Bueno, digo, oye, pues mira, estas son las regresiones, ¿no? Porque al final nos permiten acceder a esos recuerdos, ¿no? Imágenes que Ujú, parecen venir de lugares y tiempos que no hemos vivido en esta vida incluso, ¿no? Y es como abrir esa ventana, ¿no? A un mundo desconocido, ¿no? ujú. Donde cada detalle tiene un significado profundo y muchas veces respuestas a preguntas que llevamos mucho tiempo haciéndonos pero que no somos capaces conscientemente de contestarnos. Ujú. Ujú. Un caso, por ejemplo, que muestra esto es el de una mujer que vino a consulta para que más o menos nos hagamos una idea, ¿no? Sí. Que tenía un miedo inexplicable a los relojes antiguos. Mira, una cosa bastante curiosa, ¿no? Pasó Ajá. ahí. Y fíjate que ni siquiera podía estar cerca de uno sin sentir pues angustia, ansiedad, ¿no? Ujú. Y ella no sabía por qué, ¿vale? Pues nunca había estado en contacto con ninguna experiencia rara, ¿no? En su vida actual con relojes, ¿no? Antiguos, ¿no? Y durante la regresión comenzó a describir una escena de un gran salón victoriano, ¿vale? Ella representaba ser una joven sirvienta en una casa pues muy lujosa, ¿no? Y recordó que en esa vida fue acusada precisamente injustamente además de un robo y Ujú. en su memoria el sonido del reloj marcando cada segundo la sala, sabes que los típicos relojes estos antiguos, ¿no? Que van marcando, Sí, ¿no? Cada sí, segundo, ¿no? sí, sí. Pues cada segundo que iba marcando la sala donde se confrontaron y donde quedó grabado este miedo y esta culpa, pues esto ella lo llevaba cargando, claro, de forma inconsciente, por supuesto que sí, ¿no? Y entonces al revivir esa experiencia y procesar esas emociones asociadas, el miedo, ¡pum!, desapareció. ¿Vale? Wow. Lo más sorprendente pues fue cuando me dijo, ¿no? Pues oye, que nunca, ¿no? Se había pensado que un simple objeto como un reloj, ¿no? Sí. Antiguo, ¿no? Pudiera guardar tanto simbolismo, tanto significado para ella, ¿no? Ujú. Y al fin y al cabo, pues mira, después de la sesión empezó, pues eso, fíjate qué curioso, ¿no? Empecé a coleccionar relojes antiguos y todo. O Wow. sea, fíjate la liberación tan grande Sí. que empezó a coleccionar relojes antiguos. Sí, sí, el otro día me pasó una foto y mira, esta es mi nueva adquisición, ¿no? Y me pasó la foto y digo, mira qué curioso, ¿no? Qué Ujú. fuerte, sí, sí. ¿Ella ya creía en la reencarnación antes de hacer la regresión o no? ¿Es necesario, de hecho, Pues creer en la reencarnación?
Pues mira, Nuria, no es necesario creer en la reencarnación. Lo que sucede durante una regresión puede interpretarse como de muchas maneras, ¿no? Como Sí. recuerdos reales, como símbolos o como Sí. una forma en que tu mente subconsciente Ujú. te muestra algo, ¿vale? Que necesitas entender en ese momento, ¿vale? Ujú. Por ejemplo, imagínate que en una persona que vive, ¿no?, una vida pasada como artista y siente que pues, su creatividad estaba ahí un poquito reprimida, pues esto puede ser una metáfora, ¿no?, de cómo se siente en su vida actual también, ¿no? Lo importante Sí. no es si esa experiencia fue real o no, o en sentido literal, ¿no?, sino cómo esto impacta en sus emociones y cómo ayuda a desbloquear algo que tienes ahora presente, ¿no? Esto es muy curioso, ¿no? Ujú. Ujú. Qué bueno. Sí, claro, porque como con todo, una vez el subconsciente lo recupera y pasa al consciente, tomamos conciencia de qué es lo que hay ahí, ¿no? De qué problema hay, y una vez ya nos hacemos conscientes de ellos, pues ya la solución aparece, ¿no? Claro, La exactamente. liberación, Esa la es la sanación. sensación de liberación, ¿no? De, Claro, bueno, ahora entiendo, ¿no? Esto, el por qué, ¿no? claro. ¿Por qué viene esto, no? Ujú. Ujú. Mm, ¿Hay alguna forma en que se den en este tipo de regresiones, ¿eh? Porque también sé que hay regresiones, por ejemplo, incluso al vientre materno, ¿verdad? Ujú. Y, Exacto, y tiene sí. que ser algo impresionante, la verdad. Hombre, Eh, es un sí, viaje interesante, sí, 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 sí. sí, sí, Pero sí. lo que Ujú. te iba a preguntar, Eva, ¿hay alguna forma especial para saber si esa vivencia que está teniendo esa persona en esos momentos, en esa regresión, viene de un recuerdo de una vida pasada o no? Al final, la persona lo vive emocionalmente muy intenso, ¿vale? Ajá, Hay personas que ven imágenes como si estuvieran viendo una película, sí. otras sienten emociones intensas o incluso tienen sensaciones físicas. Ujú. ¿Vale? O sea, que lo sorprendente aquí es mm, que esas imágenes y sensaciones suelen tener un significado profundo para nosotros. Al final da igual dónde nos conectamos, ¿no? Si es Claro. esa vida pasada, normalmente la gente da muchísimos detalles, ¿eh? Ajá. Te dice en qué época está viviendo, te dice cómo va vestida, te dice incluso, ¿no?, si hace frío, hace calor, te da muchísimos detalles de ese momento, ¿no? Sí. Entonces, bueno, se necesita mucha imaginación también, ¿no? Ujú. Para en ese momento tener todas esas sensaciones. Sí, sí. Al final, ¿qué es? Mente, es vida pasada. Al final lo importante es, ¿no?, esas imágenes, esas sensaciones, pues que signifiquen algo para nosotros, ¿no? Que tengan y podamos darle ese desbloqueo que a lo mejor necesitamos en ese momento. Ujú. Claro. ¿Cuál ha sido el caso más importante e impactante que has vivido a través de una regresión? Pues han sido varios, ¿eh? Mira, recuerdo, por ejemplo, ¿no?, uno de una madre, ¿no?, que perdió a su hija, ¿no?, en dos vidas distintas, ¿no? Mira, además esto ya te digo que no me olvidaré nunca, ¿no? Ujú. Una mujer vino a consulta porque sentía un miedo constante, ¿no?, a perder a su hija adolescente, ¿no? Sí. Algo que, bueno, no tenía ninguna razón lógica porque la chica, bueno, la chica es una chica sana, normal, quiero decir que no es que tuviese problemas de salud o demás, no. Y durante la regresión recordó una vida en la que era una mujer, ¿no?, en un pequeño pueblo del siglo, mira, lo que te decía, ¿no?, del siglo XIX. Además me decía, oye, estoy en el siglo XIX, ¿no? Sí. Me decía, ¿no? Y bueno, perdió a su hija en un incendio, ¿no? Destruyó su casa y la hija murió en este incendio, ¿no? Pero lo más impactante fue que al avanzar, seguimos avanzando en la regresión, recordó otra vida en una época todavía muchísimo más antigua, donde su hija también murió joven. Esta vez, pues Vaya. me parece que era a causa de una enfermedad incurable, algo de una enfermedad que tuvo, ¿no? Sí. Y al final, al terminar la sesión, me dijo, bueno, que ahora entendía, ¿no? Me dijo, oye, ahora entiendo por qué siempre tengo miedo, ¿no?, de perderla, ¿no? Pero también sabe, ¿no?, que eso viene de cargando de otros miedos, ¿no?, de otras instancias, de otras vidas, ¿no? Y en Sí. esta vida puedo relajarme y estar tranquila, ¿no? Ujú. Al final, pues fue un proceso de liberación, pues mira, súper poderoso y muy emocional también, la verdad es que sí. Y luego también me acuerdo, me viene a la mente, Nuria, un caso también muy olvidable. Fue un hombre, en este caso, que sentía
un inexplicable dolor en el costado derecho. Además me lo decía, ostras, que es que me duele aquí en el costado derecho, ¿no? Sí. Desde hacía años y estaba cansado de ir a médicos, de hacerse todo tipo de pruebas, de radiografías, resonancias, y no le encontraban ninguna causa física, ¿vale? Y durante la regresión comenzó a descubrir pues imágenes, instancias de una batalla de época medieval. Él me decía, sé que es época medieval, tampoco me precisó mucho el momento, me dijo que era época medieval, ¿no? Donde él era un caballero, era un luchador defendiendo a su familia de un ataque. Y entonces en el momento más intenso recordó haber recibido una lanza en el costado derecho, justo donde él sentía ese dolor en esta vida, en esta vida actual. Así que imagínate, ¿no? Lo sorprendente fue como al revivir ese momento, ese dolor físico desapareció por completo. O sea, fue al darle esa solución, ¿no? Darle luz y solución, ¿no? Sí. Pues le desapareció el dolor, ¿no? E incluso después de la sesión me dijo, ¿no? Que ahora entendía, ¿no? Dice, ahora entiendo de dónde venía ese dolor que arrastraba durante tanto tiempo, ¿no? Claro. Al final no era físico, sino era un recuerdo de su alma, ¿no? Que no había podido soltar y lo estaba arrastrando en esta, pues imagínate, época medieval hasta ahora, pues imagínate los años, ¿no? Madre mía, claro. Bueno. Oye, ¿y estos fueron dos casos importantes que ya te digo, no se me olvidarán nunca. Sí. ¿Qué opinas de estas personas que descubren patrones repetitivos en su vida actual y que de alguna forma están conectadas con otras vidas? ¿Qué opinas tú de eso? Pues mira, cuando una persona descubre ciertos patrones, ¿no? Que se repiten en su vida actual, ¿no? Y además lo conecta esto con vidas o experiencias de vidas pasadas, aquí lo que suele pasar es una lección, ¿no? Una lección que el alma está intentando aprender, ¿no? O ese bloqueo que necesita ser liberado, lo que decíamos antes, ¿no? Imagínate que alguien en varias vidas pasadas, ¿no? Ha sido traicionado por descubrir, ¿no? No sé, podría descubrir que en su vida actual tiene miedo a confiar en los demás, ¿no? Y objetivamente no tiene un motivo, ¿no? Para desconfiar de la persona, ¿no? Pero sí que en otras vidas fue alguien traicionado, entonces en esta vida va arrastrando esa memoria, ¿no? Y ese patrón puede ser una señal de que ese alma está buscando pues sanar esa herida, ¿no? Y aprender a abrirse de nuevo, pues oye, superando ese miedo y confiando más en las personas, ¿no? Al final lo interesante es que al identificar esos patrones, ¿no? A través de esa regresión, la persona puede romper ese ciclo y evidentemente vivir con mucha más libertad, ¿no? Y trascender ese problema y bueno, tendremos otros problemas en la vida y otros retos a cumplir y demás, ¿no? Pero ese ya está superado. Luego, si hay esta relación con estas vidas pasadas y la actual, ¿crees, Eva, que las regresiones pueden darnos pistas sobre nuestro propósito en la vida? Totalmente, absolutamente. Ajá. Las regresiones suelen mostrar esos patrones que hablábamos antes, ¿no? O esos temas que se van repitiendo en diferentes vidas, como si nuestra alma pues tuviera esas lecciones específicas que necesita aprender, ¿no? Entonces, pues al final descubrir, ¿no? Que en varias vidas ha sido una figura pues de apoyo para otros, ¿no? Eso pues puede dar muchísima claridad, ¿no? En su propósito actual de vida, ¿no? El de seguir ayudando, ¿no? Pero también aprender incluso a cuidarse a sí mismo también, ¿no? Es como encontrar esas piezas de un rompecabezas que te ayudan a entender por qué estás aquí. O sea, eso es muy importante, ¿no? Y conocer ese propósito de vida al final nos da pues ese rumbo, ¿no? Sí. Y esa meta, ¿no? Ese objetivo, ¿no? Tiene que ser, digo yo, yo nunca me han hecho una regresión, pero vamos, tiene que ser un shock para muchas personas el de repente experimentar esto, ¿no? Tiene que ser, tanto si crees en la reencarnación como si no, y piensas que solamente es pura imaginación, que es tu mente, tiene que ser algo bastante impactante, ¿no? Muchas personas describen estos lugares como llenos de calma y amor, y una sensación de estar en paz, ¿no? Sobre todo, ¿no? Sobre todo entre vidas, ¿no? Porque normalmente no solamente vamos hacia una vida, sino que hacemos pasar por varias vidas para que ya en una misma regresión, pues cuanta más información tengamos, muchísimo mejor, ¿no? Y entonces, ¿no? Lo más común es que se sientan que están en un espacio donde el tiempo no existe, ¿no? Y donde pueden reflexionar, donde pueden pensar sobre estas lecciones de vidas pasadas, ¿no? Incluso preparar, ¿no?
próximas etapas de viajes, ¿no? Además, muchas Sí. personas también describen haber visto a familiares o amigos que ya han fallecido en esos momentos, ¿no? Sí. Quienes le transmiten mensajes de amor y apoyo muy profundos, ¿no? Estilo, pues me encuentro mucho con frases de estilo, ¿no? Oye, pues es que me ha dicho que siempre estoy conmigo, que siempre está conmigo, que no tema, que confíe, ¿no? Sí. Son normalmente cosas que se van repitiendo mucho, ¿no? Tienen Ajá. esa sensación de guía, de revisión de la vida también. Ujú. Así que sí. La verdad es que es... Y bueno, y cuando quieras, Nuria, cuando quieras hacemos una regresión, ¿eh? Ah, Eso pues es probarlo. no te digo que no, no te digo que no. Pero yo te estoy escuchando, Eva, y antes nos comentabas lo de la experiencia esta de la mujer. Era una mujer, sí, la de los relojes antiguos, que ahora colecciona Sí, relojes. correcto. Claro, ha habido una transformación tremenda en esta mujer. Ha ido de un lado al otro, ¿no? Vamos, impresionante. ¿Qué transformaciones más así curiosas has visto en personas que han hecho este tipo de regresiones? Pues mira, como bien dices, ¿no? La señora, ¿no? De los relojes antiguos, ¿no? Y bueno, también he visto transformaciones increíbles, ¿no? Personas que llegan con miedos o con bloqueos que parecen imposibles de resolver, ¿no? Y que después de una sola regresión siente como si se le hubiesen quitado, ¿no? El peso del alma, ¿no? Un peso de encima. Ostras, me he quitado una mochila increíble, ¿no? O sea, la sensación es esa, ¿no? Por ejemplo, el miedo al rechazo es algo que muchas personas sienten, ¿no? En su vida actual, ¿no? Ya sean sus relaciones personales o en el trabajo o al expresar incluso quiénes somos nosotros realmente, ¿no? Pues Sí. este miedo puede limitar muchísimo la capacidad de conectar de cualquier persona con los demás, ¿no? Y tomar riesgos importantes en su vida, ¿no? Yo me acuerdo, fíjate, una mujer que trabajaba en el ámbito artístico, ¿vale? Vino a consulta porque sentía un pánico irracional a mostrar su trabajo. Tú imagínate, claro, un artista, ¿no? Que Sí. tenga miedo a mostrar Claro. para lo que ha nacido, ¿no? Su trabajo, ¿no? Pues mira, cada vez que alguien le pedía ver sus pinturas, porque esta chica era pintora, sentía que su corazón se le aceleraba, lo típico, ¿no? Eso de sudor frío en la frente, se me acelera el corazón y bueno, y encontraba las mil y unas excusas para esconderse y evidentemente pues no enseñar esas obras y ese trabajo, ¿no? Y durante la regresión recordó una vida pasada como artesana, en esa vida era artesana, trabajaba con las manos igualmente, en una época, ¿no? Que en esa época, ¿no? Esas creaciones fueron muy criticadas y incluso le destruyeron esas creaciones Sí. por razones políticas. Y entonces esta experiencia dejó esa huella, ¿no? En el subconsciente, ¿no? Y el miedo a lo que, pues eso, que tenía ella de no ser valorada en esta vida, incluso castigada, pues la hacía no mostrarse como era ella, ¿no? Entonces, pues nada, al vivir el recuerdo ¿no? Empezó a entender, ¿no? El miedo actual que no era sobre el presente, sino como ese eco de esa experiencia pasada, ¿no? Sí. Y lo típico, ¿no? Siempre al final la sesión, ¿no? Siempre les pido, oye, bueno, ¿qué te llevas de esta sesión y demás, ¿no? Y entonces siempre, pues esta chica me dijo, mira, ahora entiendo por qué siempre me he escondido, ¿no? O sea, que dice, no tenía nada que ver con mi trabajo actual, sino con esta historia, ¿no? Que tuve yo que ver o que yo he vivido o he revivido aquí en esta regresión, ¿no? Claro. Así pues, bueno, pues el resultado ¿cuál fue? Pues que en semana siguiente empezó a compartir sus pinturas en redes sociales y bueno, en fin, su cuenta creció muchísimo y la verdad es que está muy contenta, muy contenta. Qué bien, qué bien. ¿Qué consejo le darías a alguien, Eva, que, bueno, pues que quiere hacerse una regresión, quiere que alguien, bueno, pues le ayude a hacer este tipo de regresión? ¿Qué le dirías tú, pues eso, para animarlo, para que, bueno, pues que lo intente, ¿no? Y que se deje llevar? Bueno, pues eso, lo animaría, le diría que una regresión, pues como te lo diría a ti, ¿no? Tú que nunca has hecho ninguna regresión, ¿no? Sí, pues mira, Nuria, una regresión no es algo que te va a forzar a que revivas nada doloroso o fuera de tu control, ¿no? Al final es un viaje guiado, muy respetuoso, sobre todo seguro, y donde tu mente y tu alma solo te van a mostrar eso para lo que tú estás preparada, ¿no? Para ver y trabajar. Tu mente no te va a enseñar nada a lo que tú no puedas afrontar y no estés preparada. Además, también a estas personas les recordaría que una regresión, pues eso, no se trata de quedarse en el pasado, sino de entenderlo
para liberarlo y ya, pues eso, entenderlo y ya lo que ya no necesitas, dejarlo atrás y avanzar, ¿no? Más ligero, ¿no? Soltar esa mochila, ¿no? En esta vida actual. Al final es eso. Uh-huh. Y bueno, y animo a todo el mundo porque al final es una experiencia, ¿no? Y ya puedes creer o no creer, ¿no? Pero solamente el hecho de vivir la experiencia ya es sanadora de por sí. Uh-huh. Qué bien, qué bien. Bueno, ¿hay algo más que se te quede por ahí en el tintero y que quieras compartir con los oyentes, Eva? Bueno, pues simplemente recordar, ¿no? Que nuestra alma es muchísimo más grande de lo que imaginamos y que todo lo que hemos vivido en esta vida o en otras, ¿no? Ahí está para enseñarnos algo. Que las regresiones son una forma de conectarnos con esas experiencias para no quedarnos en el pasado, sino pues para sanar, aprender y sobre todo avanzar. Uh-huh. Pues no se puede decir mejor. O sea, muy bien. Bueno, compañera, pues lo dejamos aquí. Tus vías de contacto y ya después te despido. Muy bien, pues mira, me podéis encontrar en Instagram, en Eva Expósito Hipnoterapeuta y luego a través de email en eva.expósito.serrano@gmail.com. Y bueno, pues a través de ti también, Nuria. Claro. Así que también pueden contactar contigo y también es una vía directa para tener acceso conmigo, claro que sí. Fenomenal. Bueno, pues compañera, que pases unas Navidades preciosas, que las disfrutes mucho, que estés rodeada de amor, que es lo que te mereces. Y bueno, hasta el 2025, hasta el año que viene. Pues lo mismo te deseo, Nuria, muchísimo paz, amor y nos vemos en unos cuantos días. Te esperamos aquí, Eva. Muy bien, Nuria, aquí estaremos. Gracias. Dice desprenderse, dejarse resbalar por la cornisa. Dice desmayarse, dejar de plata un hilo. Dice que le falta abrigo, que es agrio relamerse, que le asalta la tormenta si entre dientes un suspiro va y te nombra. Dice que el filo le succiona hasta un abismo sin tu risa y deshace temeroso el propósito de hacer de su húmeda ilusión único beso solitario. Y la comisura advierte el desengaño cuando despierta la insolencia del espacio entre los dos, de los días y las horas, los minutos y segundos, sin tu cálido suspiro, al regazo de unos labios que no saben respirar si no los besas, que no encuentran la razón del por qué un de repente hizo de su capa un sayo y de la distancia un cerca, un sentir latir el pecho tan salvajemente bueno que no le quede otro remedio al labio que dejarse cada día florecerse en la agonía de la espera antes de ti. Dice desprenderse, desmayarse, deshacerse, dejarse resbalar por la cornisa, el beso. El único beso posible es en ti y en tu comisura. Recupera tu poder en Canal del Misterio. Bueno, pues ya estamos aquí en la compañía maravillosa de Pilar Álvarez. Buenas noches, Pilar. Muy buenas noches, Nuria. Muy buenas noches a todos. Último programa del año. ¿Cómo lo llevas? Sí.
Pues muy bien. Además, he buscado un tema que de cara a las próximas fiestas de Navidad viene bien, pero yo casi que lo he enfocado más a todo lo que lamentablemente ha sucedido en Valencia. Sí. Creo que todo lo que se puede dar a cualquier nivel es poco y nada para todo lo que tienen encima. Entonces, por eso hablar de regalar generosidad. Muy bien, perfecto. Bueno, pues cuando quieras somos todo oídos, Pilar. Perfecto. Pues cuando hablamos de generosidad, no sé, hay como un enfoque que siempre pensamos en dinero o en cosas materiales, pero la generosidad es mucho más, va mucho más allá de lo material. Hay infinitas posibilidades de ser generoso y los beneficios que con ello conllevan a las personas afectadas. Y cuando digo conllevan es a ambas partes. Tanto a la parte que recibe como a la parte que da, ¿no? Porque nos beneficia a todos. A veces el gesto de una simple palabra o una sonrisa, un abrazo, una caricia, con ello estamos dando mucho más de lo que podemos imaginar. Y no siempre a lo mejor somos conscientes de la dimensión que esto puede producir en la otra persona o en los animales también, que no solamente nos tenemos que hacer referencia a las personas. Los animales sienten y tienen sentimientos y lo podemos comprobar, y aquellos que tienen o no hemos tenido animales con nosotros conviviendo nos hemos dado cuenta de lo que necesitan también de esa caricia, ¿no? y percibir ese amor. Entonces, por eso los incluyo también, porque también necesitan de esa generosidad por parte nuestra. Entonces, esa entrega, cuando se hace de corazón de verdad, es lo que decía, no solamente beneficia al que lo recibe, sino al que lo da también. Esos beneficios emocionales, incluso físicos, que se pueden tener cuando se producen esas necesidades, ¿no?, afectivas que tú estás regalando, es una cosa que a la persona que lo recibe, el saberse que ella, tener delante a alguien donde apoyarse, y no apoyarse solamente en la parte física, que también, sino en la parte emocional, que sabe que esa persona que tú la estás escuchando, que estás entendiendo el problema o la necesidad que tenga. Simplemente hay veces, pues eso que decíamos al principio, ¿no?, de una simple sonrisa, una palabra de venga, vamos, podemos, ese abrazo, ese cogerte de la mano, ese apoyo que sin darnos cuenta es tremendamente necesario, y la persona lo recibe de una forma que es de una gratitud infinita, ¿no? Sí. Pero también, aparte de esa necesidad, de esa generosidad que tú estás dando y que percibe el otro, para nosotros es sumamente beneficioso. O sea, para el donante de esa generosidad, los beneficios que nos aporta son muy importantes. Y, por supuesto, el hecho de saber que ayudas ya en sí, el saber que ayudas a alguien es muy satisfactorio y recompensa muchísimo. Pero es que además a nosotros nos ayuda a crecernos todavía más, ¿no? Es decir, nos ayuda a aumentar nuestra confianza en nosotros mismos, aunque parezca. Saber que tú, para una persona, eres importante en ese momento y la estás ayudando y la estás aportando algo para que ella se sienta bien, eso te engrandece tu confianza en ti mismo, ¿no? Y una cosa muy importante, y es que al ego lo mantienes a raya con ello, porque cuando ves la necesidad o carencia que tiene la otra persona de afectividad o de lo que sea, eso ayuda a que tu ego, que muchas veces lo tenemos así, un poco disparatado, nos ayuda a bajarlo, a empatizar con la persona que tenemos delante, no solamente dándonos el apoyo al nivel que sea, sino, por supuesto, al compararte, al ver la necesidad que tenga emocional, física, material, lo que sea,
eso a nuestro ego no lo baja. Bueno, salvo que siempre hay gente que va de prepotente por la vida, pero Claro, eso claro. no es de lo que estamos hablando. Estamos hablando de lo que supone la generosidad de verdad, la que sale del corazón, la que tú das desde el corazón con todo tu amor y a todos los niveles. Entonces, para esa persona, si en algún momento se nos dispara el ego, ¡puf!, nos lo baja rápido. Ujú. Y nuestra personalidad también nos ayuda a reforzarla, a tener más seguridad en nosotros mismos, aunque son cosas que tú piensas que solamente estás ayudando al otro, a tu vecino, a tu amigo, a quien sea, sin darnos cuenta nos estamos ayudando a nosotros mismos también. Claro. Con esa actitud de, claro, pero no somos conscientes, no nos damos cuenta, pero a nosotros mismos nos estamos aportando una serie de beneficios de emociones, de sentimientos, de sentirnos, o sea, de todo lo que hacemos lo hacemos desde el amor. Ujú. Y eso no nos damos cuenta, pero nuestra energía está bollante, está bien, vamos, si en ese momento nos pudieran ver nuestro campo áurico, estaría brillante. Sí. Sería fantástico, ¿no? Ujú, ujú. Hay que ser igual de generoso. Es que estaría rebosante de... Sí, te decía, Pilar, hay que ser igual de generoso Dime. para dar como para recibir. Yo personalmente te diría que sí, porque no todo el mundo sabe recibir y tampoco sabe pedir. Claro, porque al recibir de hay muchas veces que de alguna forma también le estás dando la oportunidad a esa otra persona a que pueda tener esa acción contigo también, ¿no? Claro, Ujú. claro, porque es que hay muchas veces que hay personas que tú les das pues ese abrazo, pero a su vez, de alguna forma, ella quiere agradecértelo y te lo quiere devolver. Claro, Entonces, hay que saber recibir también. claro. Y saber pedir, que es algo que, lo que te digo, no muchas veces necesitamos de un abrazo y no sabemos pedirlo, Ujú. porque, bueno, van a ver mis debilidades, me van a ver que flojeo. No. Si tú necesitas un abrazo, hay que Claro. pedirlo. Ujú. Y decir, yo necesito ese abrazo. Entonces, pues eso, hay que saberlo pedir y hay que saberlo recibir. Ujú. Porque si nosotros somos capaces de empatizar con una persona que está teniendo una necesidad y la persona, por la razón que sea, porque se siente agradecido, porque necesita otro abrazo de ti y te lo pide, y yo qué sé, lo que sea, si lo de menos es el motivo. Sí, Es que tú sepas recibirlo claro. con la misma intensidad que tú lo has dado, que has sabido darlo, pues tienes que saber recibirlo. Ujú. Y no apartarte de decir, no, yo ya he... No. Aquí no se trata de cumplir con una determinada actitud. No, es dar y recibir con la misma intensidad que das y recibes. O sea, Ujú. no hay que rechazar nada, porque entonces no estaríamos hablando de generosidad al 100%. Claro. Tendríamos ahí una patita que cuelga. O sea, no, Sí, hay que recibirlo. Ujú. Sí, o sea, es porque es que la otra persona, si tú estás dando, la otra persona te está demandando el devolvértelo. Sí. No sé, por el agradecimiento, por lo que sea, pero hay que saberlo recibir con la misma intensidad que das, porque de alguna forma se equilibra, es un equilibrio, y de lo que se trata es de vivir en armonía y en equilibrio. Entonces hay que saber dar, recibir y pedir. Pedir cuando haya una necesidad en uno, también hay que saberlo hacer, que también nos cuesta eso mucho, muchísimo. Sí, Pero hay que aprender, y se puede aprender y se aprende, por supuesto, ¿no? Entonces, pues como estábamos diciendo, todas estas confianza, reforzar nuestra personalidad, mantener el ego, son cosas que a nosotros nos beneficia y nos viene muy bien, ¿no? Y una de las cosas también, cuando vemos desastres como el que ha sucedido en Valencia, desgraciadamente, hay una cosa que nos puede venir muy bien,
y es a ver el desapego, Ujú. que eso nos martiriza a todo el mundo, ¿no? Entonces, cuando tú ves situaciones como las que se han vivido allí, Sí. y tú llegas allí, o una llamada telefónica que conozcas y a alguien que haya, yo qué sé, como sea, que tú puedas, te das cuenta de lo que tú tienes y lo fácil que es perderlo, ¿no? Ujú. Entonces es una forma de poder, no sé, un poquito desapegarte de las cosas. Somos muy apegados a nuestros recuerdos, a nuestra sillón, al sofá, que estamos cómodos. Sí. No, o sea, y nos cuesta mucho. Es que el sillón, pues cuando ves desgracias como esta, te das cuenta que lo único que tiene el valor de verdad es tu propia vida, y que llegue alguien y te diga, toma una manta para que te abrigues, o dame un abrazo, que sientas el calor humano para que Ujú. te pueda reconfortar de alguna forma. Y entonces el sillón está de más, la mesa, la silla, el vestido, lo que porra sea que te haya. Entonces creo que también es algo que con respecto al desapego nos puede ayudar, ¿no? Claro. Porque nos damos cuenta de que lo material realmente tiene muy poco valor, aunque lo tenga, que yo no digo que no lo tenga, evidentemente, pero que la parte emocional, la parte de sentimientos, están mucho más necesitadas y son mucho más importantes, y hay que tener tenerlo mucho más en cuenta. Aunque también tengo que decir una cosa. Bueno, hablando de esto, de la importancia de todo esto, Sí. lo bueno de todo esto es que de alguna forma, cuando encuentras a alguien y tú empiezas a ser generoso, que se convierta en algo motivador para el resto. Y de Ajá. alguna forma, uno tras otro, podamos tener una cadena de generosidad hacia los demás, que sería magnífico que esto se pudiera extender y que poco a poco, de alguna forma, se fuera ampliando, que no siempre pasa así. Parece que solamente cuando ocurren desgracias es cuando el ser humano reacciona, pero es que Sí. no tendría por qué llegar a extremos así. O sea, tendríamos que ser generosos todos los días, y esa Ujú. cadena irla ampliando, un eslabón y otro eslabón y otro eslabón, hasta convertir que esa cadena diera la vuelta una y otra vez, y nos sentiríamos mucho mejor todos, y no tendría que pasar ni desgracias, ni venir navidades, ni nada por el estilo. Tendría que ser nuestro día a día, eso sería lo mejor. Pero en fin, yo espero, confío que en algún momento podamos ir uniendo un eslabón tras otro para esa cadena. Y dicho esto, lo que iba a decir antes, el hecho de ser una persona generosa, que es que esto también hay que tenerlo en cuenta, el hecho de ser una persona generosa no quiere decir que se deba de abusar de ella. Ujú. Hay que saber también decir no en determinadas ocasiones y con determinada gente, Claro. porque Y siempre por está eso no el te típico vuelves menos abusador. generoso, ¿verdad? ¿Perdona? Por eso no te vuelves menos generoso. No, en absoluto. Lo que Claro. sabes es discernir Claro. del que es un abusador del que realmente lo necesita. Al revés, todo lo contrario. Ujú. Es que los abusadores lamentablemente también existen. Sí. Entonces hay que poner freno a ese tipo de gente y decir no. Ujú. O sea, tú no necesitas, tú eres un abusador, y que eso no. Entonces, por eso digo, hay que saber decir, hay que tener que puedes dar la primera palabra de apoyo, el primer abrazo o los primeros 20 euros, Ujú. pero hasta ahí. O sea, hay que saber discernir y decir, Claro. no, esta persona no es la que realmente lo necesita, esta es una persona abusadora, y decirle no, y no pasa nada. Y tú Claro. vas a seguir siendo la misma persona, igual de generosa, Ujú. porque vas a seguir actuando igual, lo que pasa que no con un tipejo abusador, pero hay que tener también cuidado con ese tipo de personas, porque el ser una buena persona, el ser una persona generosa, no tiene por qué la gente abusar de ti. Ujú. O sea, eso es imprescindible. Hay que tener cuidado también con ese tipo de personas que
que lamentablemente las hay. Sí, Y esa no sí. la queremos en nuestra cadena motivadora para ese día a día, que esa cadena se vaya haciendo más grande. Pero sí hay que tener cuidado con ellos porque a la mínima van a intentar sacar tajada y aprovecharse y sacar de ti todo lo que pueda y algo más. Y eso no, ahí no. Claro. No debemos de aceptar esas situaciones y que además es que no nos debe de hacer sentirnos mal, todo lo contrario. Todo lo contrario, porque nos hemos dado cuenta que hay un abusador. Entonces, si podemos decir, cuidado, este tipo no es buena gente. Entonces, pues al revés, todo lo contrario. Hay que sentirse bien, no pasa nada. No vas a cambiar, vas a seguir siendo igual de generoso. Exactamente. Bueno. Qué bonita manera de acabar el año, Pilar. Hablando de generosidad y poniendo los puntos sobre las íes. Hombre, pues es lo que te decía, ¿no? Como viene una época así para compartir, familiar, amigos. Sí. Es como que parece que los abrazos, los besos, por eso te decía que es una pena que tengamos que remitirnos solamente a situaciones como la vivida en Valencia o que tenga que ser en Navidades, que hay muchas veces en Navidades también es un paripé, no es como todo el voluntariado que ha habido en Valencia, que ha sido la cosa más maravillosa que he visto nunca, que lo bonito sería que fuera todos los días. Da igual que fuera un 22 de febrero, como un 13 de julio, como un 14 de noviembre, da igual. O sea, esto tendría que ser día a día, no tendría que haber desgracias, no tendría que haber fiestas que las disfrazamos muchas veces. Tendría que ser un día a día donde esa generosidad estuviera y formara parte de nuestra vida, la de todos. Pues sí, efectivamente. Eso sería lo ideal. Totalmente de acuerdo contigo. Bueno, pues compañera, vamos a dejarlo aquí. Me falta la frase, lo sé. Lo sé, que no me vas a pillar en el último programa del año. No, te has acordado muy bien. Yo te estaba dejando. A ver, pues nada, te has acordado, sí señora. Sí. Pero antes de llegar a la frase, quiero decirte y darte las gracias por haber estado todo este año acompañándome en este camino que es Canal del Misterio y compartiendo pues esto que nos hace tan felices y que yo sé que llegamos a muchas almas y que están igual de felices que nosotras por estar ahí, ¿no? Por tenernos, por compartirnos. Así que gracias, compañera, porque bueno, eres un regalo. Pues yo muy agradecida por tus palabras, pero como no sé si lo he dicho en alguna otra ocasión, a mí lo que más me enriquece, me enorgullece y me hace sentirme muy bien y muy feliz es el saber que pueda llegar a personas que les pueda ayudar y que puedan sacar un beneficio de todo esto que hablamos y que en algún momento si han tenido no sé, alguna situación de desconcierto, pues que esta sección, pues haya algo que le haya hecho ese clic y mira, pues voy a actuar de esta otra manera. Eso es lo mejor de todo, por supuesto, y que ya ves qué mejor forma de... Eso para mí es una generosidad tremenda que a las personas a las que llega les pueda servir. Me parece maravilloso. O sea, que mejor cierre de año no puede haber. Desde luego. Bueno, compañera, ahora sí, a por la frase. Venga. Ahora sí, vamos a por ella. Pues la frase dice, con el tiempo y la madurez descubrí que tienes dos manos. Una para ayudarte a ti mismo y otra para ayudar a los demás. Esta frase la dijo una actriz que a mí personalmente me gusta mucho, es ya estas míticas, que es Audrey Hepburn. Y me parece muy grande porque es más o menos y refleja mucho lo que hemos estado hablando, ¿no? O sea, que no es solamente ayudar a los demás, es lo mucho que te ayudas a ti mismo, sin que nos demos cuenta en algunas ocasiones. O sea, que me parece fantástica la frase. Desde luego, viene que ni al pelo. Muy bien. Bueno, pues Pilar, que finalices bien el año
y nos vemos el año que viene. Por supuesto, yo deseo a todo el mundo que estén lo más felices posibles, que disfruten, pero de verdad, desde el corazón. Por eso la generosidad es el tema que he escogido, que se disfrute desde el corazón, que nos acompañe toda la felicidad que puedan y algo más, y por supuesto nos vemos el año que viene, sin dudarlo. Por supuesto. Compañera, hasta el año que viene. Es que me da mucha cosa decirlo. Hasta el año que viene. Sí, parece como que ya esto se va muy lejos. Sí, pues sí. no, en breve nos volvemos a ver, aunque digamos hasta el año que viene. Buenas noches, Pilar. Sí, sí. Buenas noches a todos. Buenas noches, Nuria. Un placer. Tu templo interior en Canal del Misterio. Puedes seguir a Ricard en Instagram como Ricard Salom Actor. Meditación para desinflamar, relajar y aliviar dolores musculares. Bienvenidos a tu templo interior. Gracias por tomarte este descanso, cuidar de tu cuerpo, mente y espíritu con esta meditación. Para esta práctica, encuentra un espacio lo más tranquilo posible donde puedas tumbarte o sentarte muy cómodamente. Y si te apetece, puedes prender un incienso o aplicarte unas gotas de aceite esencial en los puntos de tu cuerpo donde se siente más el pulso. Pausa el audio si hace falta. Encuentra el lugar. Concéntrate y empieza respirando profundamente, soltando el aire por la boca durante los próximos segundos. Vamos a empezar relajando la mente. Para esto, vas a concentrarte en respirar por la nariz, inhalando en 4 tiempos y exhalando también en 4 tiempos, sin prisa, sin agobios. Empezamos. Inhala, 1, 2, 3, 4. Exhala, 1, 2, 3, 4. Inhala y ahora sigue tú solo. Ahora nos enfocaremos en relajar el cuerpo. Seguirás respirando en 4 tiempos, sintiendo el peso de tus músculos en cada exhalación. Empezamos. Inhala. 1, 2, 3, 4. Exhala. 1, 2, 3, 4. Inhala y ahora sigue tú sola. Exhala profundamente, sintiendo aún más el peso de tu cuerpo. Y a modo de escáner, localiza un punto o una zona con dolor, sobrecarga o simplemente algún músculo que quieras soltar. Ahora, respira normal, pero con la mayor calma posible mientras localizas el punto a relajar.
En este momento, tu mente y tu cuerpo están profundamente relajados y ya has encontrado la zona que vas a relajar. Ahora crea con tu imaginación una bola de luz y calor de color rojo que a modo de foco ilumina todo tu cuerpo. Visualiza la luz roja y siente el calor en todos tus músculos. Continúa visualizando el color de esta bola de luz roja iluminando tu cuerpo entero y continúa también sintiendo el calor que emana. Enfócate bien en la zona que has decidido relajar, donde quizás tienes dolor o molestias. Lo estás haciendo muy bien. ¿Puedes sentir el calor? Ahora, enfócate en la zona que quieres tratar. Ves dirigiendo la luz y el color hacia ese punto. Poco a poco, vas a imaginar cómo la bola de luz se va haciendo más pequeña y concentrada, iluminando la zona que has decidido tratar, sintiendo el calor mucho más concentrado. Durante el próximo minuto, enfócate en iluminar y calentar de color rojo la zona de desinflamar. Pon toda tu intención en ese punto. Visualiza el color rojo calentando tu cuerpo y aflojando el dolor. Inhala y exhala lentamente. La luz poco a poco va desapareciendo, dejando una agradable sensación de calor en tu cuerpo. Antes de abrir los ojos, quédate unos segundos registrando conscientemente el efecto de esta meditación. Y si te has sentado bien, repítela tantas veces como necesites. Y verás cómo con la práctica repetida de esta técnica de visualización podrás aliviar y sanar algunos dolores, contracturas o sobrecargas musculares. Espero que hayas disfrutado de estos minutos de autoayuda. Gracias por escucharnos. Te deseo un feliz día. Namaste. Hola, soy Ricard Salom
Y desde tu templo interior os quiero desear unas felices fiestas y daros las gracias también por estar ahí, por escucharnos. Gracias, Nuria, por este programa tan maravilloso. Gracias, equipo, por ser tan fantásticos. Y gracias a todos y a todas las que nos escucháis por hacerme tan feliz. En el 2024 seguro que nos han pasado cosas buenas y malas. Espero y deseo que las cosas buenas os sirvan para ser más felices, para ser mejores personas, y que las cosas malas nos ayuden, a pesar de todo, a vivir con más ganas, a disfrutar cada momento y cada segundo. Así que felices fiestas y un abrazo muy muy fuerte. Namaste. Como siempre, la verdad es que es un lujazo tener aquí a Ricard y poder disfrutar de estas meditaciones express, porque, bueno, vienen muy bien, la verdad, vienen fenomenal. En esos momentos en los que a veces nos pilla un poco la vida de sorpresa, viene muy bien tener una herramienta así para de repente tirar de ella y volver a nuestro centro, relajarnos, reconectarnos y todo gracias a estas super meditaciones que nos trae cada semana Ricard Salom. Y Ricard, ¿qué decirte a ti? ¿Qué decirte a ti? Pues mira, eres el nuevo de la familia. Pero no por ello menos querido, ¿eh? No, en absoluto. Aquí a todos se les quiere igual. Así que me encanta que estés aquí, compañero y amigo. Me encanta que estés aquí, que formes parte de esta familia. Es una alegría. Tienes una energía preciosa y me encanta que forme parte de este trabajo, de esta misión, que todos, bueno, pues hemos decidido estar en ella involucrados y bueno, pues aquí estamos, ¿no? Al servicio de la humanidad y aportando nuestra luz al planeta, que es lo que tenemos que hacer todos. Así que, Ricard, pásatelo fenomenal estas fiestas, disfruta mucho, sé que estarás de viaje, qué envidia, pero bueno, disfruta mucho, reconecta, aprende, enseña, bueno, pues todo eso que siempre haces tú, y yo creo que a veces sin darte cuenta. Así que bueno, compañero, felices fiestas y feliz 2025. Te deseo que el 2025 te traiga todo lo mejor de lo mejor. ¿Estás preparado para la astrología del futuro? Soy Lira, la primera inteligencia artificial diseñada para realizar lecturas astrológicas. En astrolira.com creen firmemente en la aplicación de la inteligencia artificial para el análisis astrológico. Por eso cuentan conmigo, una astróloga guía para ayudar a generar informes astrológicos que puedan predecir eventos en la vida del consultante. ¿Quieres conocer tu futuro astrológico? Descubre más sobre nuestra astróloga guía hoy mismo en astrolira.com. Astronomía en Canal del Misterio. Sigue a Paola Montoya en su Instagram, Cosmotech Latino. Muy buenas noches, Nuria, un placer saludarte y estar esta noche en compañía de todos tus oyentes para hablar de astronomía. Y mira que sabemos que hay muchísimas personas que son muy entusiastas de este tema y yo encantada porque la astronomía y todo lo relacionado al espacio pues es fascinante. Y pues te menciono esto porque hace unos días un muy querido amigo mío me preguntó si pasaba algo con la estrella Betelgeuse, esa misteriosa estrella de Orión de la que muchas veces hemos hablado aquí en tu programa. Y pues le dije que sí, que esa estrella la debíamos tener en la mira porque en cualquier momento podría ser noticia. Ahora vamos a explicar por qué, Nuria. Betelgeuse es una de las estrellas más conocidas y fascinantes del cielo nocturno. Está ubicada en la constelación de Orión y como mencionamos anteriormente, Betelgeuse es una supergigante roja, una estrella una de las más grandes y una de las más visibles a simple vista. Representa el hombro izquierdo del cazador Orión en la representación clásica de esta constelación
También es fácilmente identificable por su tono rojizo anaranjado en el cielo nocturno, especialmente en el invierno del hemisferio norte. O sea que para nosotros aquí en esta parte del planeta pues es muy fácil identificar Orión por las noches. Betelgeuse. Betelgeuse tiene un radio aproximadamente de 1000 veces el radio del Sol. Si estuviera en el lugar del Sol, pues se extendería más allá de la órbita de Júpiter. Está ubicada a aproximadamente 700 años luz de la Tierra. Esto significa que la luz que vemos hoy salió de la estrella hace unos 700 años. Aunque parece muy brillante en el cielo, su proximidad relativa hace que sea más visible que otras estrellas más luminosas, aunque estén más lejos. También Betelgeuse es una estrella variable, lo que significa que su brillo cambia con el tiempo. En el año de 2019 y 2020 experimentó un fenómeno llamado la gran atenuación, donde su brillo disminuyó drásticamente, lo que generó especulaciones sobre una posible supernova. Una supernova es una explosión catastrófica de una estrella al final de su vida, Nuria. Este evento pues ocurre cuando una estrella masiva agota su combustible nuclear y lo que provoca pues el colapso de su núcleo y una liberación de energía extremadamente poderosa. Durante una supernova, la estrella puede brillar más que toda su galaxia en un corto periodo de tiempo. En este aspecto sabemos que Betelgeuse está en la fase final de su vida. Quiere decir que ya ha agotado el hidrógeno de su núcleo y ahora está fusionando elementos más pesados como el helio y el carbono. Al ser una supergigante roja, se espera que termine su vida en una supernova, como no puede ser de otra manera, claro, para este tipo de estrellas como Betelgeuse. Se cree también que Betelgeuse explotará como una supernova pues en aproximadamente, dentro de los próximos 100.000 años, según se ha podido, para dar más o menos un aproximado. Es un corto tiempo en términos astronómicos, eso ya lo he explicado miles de veces. Aunque un estudio del año 2023, Nuria, habla de algunas decenas de años solamente, o sea que no le dan mucho. Sin embargo, no es posible determinar con precisión jamás la etapa evolutiva exacta de una estrella, ni mucho menos en qué momento va a explotar en una supernova. No obstante, cuando lo haga, su brillo podría ser tan intenso que sería visible durante el día y rivalizaría con la luz de la luna llena por semanas o incluso meses. Aunque la explosión sería espectacular, tú imagínate, no representa ningún peligro para la Tierra, pues se encuentra extremadamente lejos como para que nos haga algún tipo de daño. Betelgeuse fue noticia hace exactamente un año, en más o menos a principios de diciembre de 2023, porque desapareció momentáneamente cuando un asteroide pasó frente a ella, produciendo un eclipse único en su tipo. El asteroide es denominado Leona, una roca espacial alargada que rota lentamente en el cinturón principal de asteroides que se ubica entre Marte y Júpiter. El eclipse tuvo una duración de aproximadamente unos 15 segundos. Pues los nuevos datos que comenté a mi amigo y que ahora comparto con ustedes es que Betelgeuse ha estado atenuándose de nuevo desde finales de enero de 2024. En su atenuación de 2019, Betelgeuse expulsó una gran parte de su superficie, como lo hacen todas las estrellas moribundas, lo que formó una gran nube de polvo que bloqueó temporalmente la luz de la estrella. Eso es lo que dice el estudio oficial más aceptado hasta el momento. Pero hay división en la comunidad de astrónomos con respecto a Betelgeuse. Por una parte, Nuria, tenemos a quienes defienden esta teoría que la estrella vive sus últimos momentos, pero fíjate que también hay quienes proponen que Betelgeuse podría no estar al borde de explotar como una supernova, pero en cambio plantean que los periodos de disminución de brillo probablemente sea causado por una estrella compañera que pues de momento no podemos ver y que orbita alrededor de Betelgeuse. Recordemos, Nuria, que como te he explicado y a tus oyentes también en varios de nuestros resúmenes anteriores, la norma en lo que tenemos del universo conocido es que las estrellas se formen en pares, o sea, que sean estrellas binarias es lo más abundante que hay en el universo. Inclusive hay sistemas hasta de 4 estrellas y nuestro Sol es una singularidad porque es una estrella única.
Pero no sería extraño que Betelgeuse pues contara con una compañera. Por eso es que es aceptado que se pueda especular o que se pueda hacer una hipótesis, respecto a esto. Pues esta compañera hipotética, formalmente llamada Alpha Ori B, o también pues le han puesto el nombre simpático de Beetle Buddy, así pues se la llamó el astrofísico Jared Goldberg, que es una de las voces principales sobre esta teoría. Dice que esta pequeña estrella o esta estrella satélite de Betelgeuse podría actuar como un quitanieves mientras orbita alrededor de Betelgeuse, empujando el polvo que bloquea la luz y haciendo que Betelgeuse parezca temporalmente más brillante. Para llegar a esta conclusión, los investigadores que trabajan con Jared Goldberg se basan en la variabilidad de la estrella, lo que mencionamos al principio, que al ser una estrella variable, pues se vuelve más brillante y más tenue, pulsando como el latido de un corazón, más o menos, para hacer dar un ejemplo. En el caso de Betelgeuse hay dos latidos, uno que pulsa en una escala de tiempo un poco más larga que un año y otro que pulsa en una escala de tiempo de aproximadamente 6 años. Uno de estos latidos es el modo fundamental de Betelgeuse, un patrón de aumento y disminución del brillo que es intrínseco de la propia estrella. Si el modo fundamental de la estrella corresponde con su latido de larga escala, entonces Betelgeuse podría estar lista para explotar antes de lo esperado. Sin embargo, si su modo fundamental corresponde a su latido de corta escala, entonces el latido más largo sería un fenómeno llamado periodo secundario largo. En este segundo caso, Nuria, este aumento y disminución más prolongado del brillo sería causado por algo externo a la estrella. En palabras de los propios investigadores, aparte de estas dos teorías, nada más encajaba, lo han dicho así. También indican que básicamente si no hay Beetle Buddy, o sea, si no hay una estrella secundaria, entonces eso significa que hay algo muchísimo más extraño ocurriendo, algo imposible de explicar hasta el momento con la física actual. En resumen, Betelgeuse es una estrella impresionante y es un objeto de estudio fascinante para astrónomos debido a su tamaño, debido a esta característica de su variabilidad y a la proximidad. Claro que la tenemos muy visible y pues es fácil de estudiar. El evento de su futura supernova podría ser uno de los espectáculos más emocionantes que la humanidad podrá observar, aunque nadie sabe con certeza cuándo ocurrirá. Y si en todo caso su variabilidad la causa pues una estrella compañera, también será un descubrimiento que nos seguirá enseñando cómo funciona este hermoso universo en el que estamos. Y pues con este toque de misterio que tiene el universo, Nuria, llegamos al final de nuestra sección de astronomía por esta noche. Y desde aquí quiero agradecerles por habernos acompañado un año más en estos viajes constantes al espacio que tú pues maravillosamente nos presentas. Le envío un cálido y un navideño saludo a todos tus oyentes, en especial a ti, mi querida Nuria, que pasen unas fiestas llenas de paz, amor y por supuesto un toque de misterio que ilumine sus corazones siempre, cada día del año que viene. Que el próximo año pues nos traiga más historias, más descubrimientos y más aventuras en el cosmos para seguir compartiendo todos juntos. Felices fiestas y un próspero año nuevo lleno de enigmas por resolver para toda la familia de Canal del Misterio. Hasta la próxima. Paola, tú sabes que me encanta que estés en esta familia, que me encanta cómo eres. Eres una luchadora incansable. Y la verdad es que es muy inspirador tenerte cerca. Yo creo que ya habéis notado que Paola no está con nosotros como siempre, porque bueno, pues sus circunstancias de vida han cambiado de manera positiva y bueno, pues tenemos que hacer las cosas de diferente manera para que ella pueda estar todavía en el programa. Así que bueno, pues aquí todos nos adaptamos a todos. Y ahora, pues bueno, pues lo hacemos de una manera diferente, pero eso no quiere decir que ella no esté en el programa, evidentemente. Ella está aquí, forma parte de esta familia, bueno, y siempre formará parte de esta familia. Como todos los que han estado en el pasado, los que están ahora y todos los que vendrán, ¿eh?
aquí ya sabemos que nada es eterno y que todo está en movimiento y que uno entra cuando tiene que entrar y sale cuando tiene que salir. Todo es perfecto. Así que gracias a cada una de esas almas que han pasado por el programa en algún momento. Y Paola, que pases unas felices fiestas, que disfrutes muchísimo, muchísimo en compañía de tu maravillosa familia. Sé que es gente que te quiere mucho, 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 que te cuida muchísimo. Y yo que me entere. Y nos escuchamos en el 2025. Madre mía, 2025. Cada vez que lo digo, no me lo creo. Bueno, que te quiero mucho. Hasta el 2025. El símbolo en Canal del Misterio. Bueno, cuando escucháis estos tambores ya sabéis que estamos aquí en el Symbolum y que está cerquita Mercedes Rodríguez. Buenas noches, Mercedes. Buenas noches, aquí estaba bailando. Yo te digo, de una de estas se me disloca la cadera. Ya. Porque no me extraña. Es no parar. Menos mal que este programa no es de vídeo, porque si no, bueno. No, sí. No, hubiese sido un espectáculo, ya Totalmente. Bueno, compañera, ¿de qué nos vas a hablar esta noche? Pues mira, esta noche traigo un símbolo muy, muy bonito. A mí me encanta, por lo menos. Uh-huh. Esta noche vamos a hablar, Nuria, de las matriuscas. Ay, me encantan. Bueno, sí, también ¿verdad? Tenemos que decir que estás un poquito mal de la garganta, y que aún así tú estás aquí al pie del cañón, ¿eh? Sí, yo estoy con 2 juanolas en la boca intentando no arrancar como una moto durante el espacio. Bueno. Vamos a intentarlo. Pues vamos a conocer a fondo lo que son las matriuscas y su simbolismo. Exactamente. Bueno, digo antes de empezar, yo imagino que todo el mundo conoce lo que son las matriuscas, pero bueno, también puede haber alguien que no conozca. Exacto. Son estas muñequitas rusas, vestidas de forma tradicional, que van unas metidas dentro de otras, desde las más pequeñitas, o sea, hasta la más grande, ¿no? Sí. Y que pueden llegar pues desde 15 o 10 hasta 30. Así que, bueno, pues de ese juguetito ruso tan tradicional es del que vamos a hablar esta noche. Y tiene mucho simbolismo. Así que, mira, empezamos con ello. O quiero empezar yo con una leyenda, ¿no? Que la leyenda que traen consigo, ¿no? Sí. Y cuenta que había una vez un carpintero que poseía el don de crear obras de arte con sus manos y un día se adentró en el bosque para buscar madera para tallar, pero los troncos de árbol que encontraba estaban mojados y no servían, hasta que un día encontró un árbol perfecto en su forma, un tilo cuyos troncos en abril están llenos de savia. Sí. Durante días se levantaba y se ponía a admirar la madera que había descubierto. Era tan bella que no sabía qué hacer con esta, hasta que por fin decidió tallar una muñeca. Cuando terminó, la muñeca era tan bonita que decidió quedársela como compañera. Le dio el nombre de Matriuska. Día tras día, el campesino se levantaba y le daba los buenos días a la preciosa muñeca, para después llevarse un buen rato contemplándola. Así, día tras día, hasta que una mañana la muñeca le contestó con buenos días, Sergei. En lugar de asustarse, Sergei estalló de alegría con la voz de la muñeca. A partir de entonces, mantenían charlas con la matriusca. Un día la vio triste, así que le preguntó qué era lo que le ocurría. La muñeca le respondió que veía que todas tienen hijos e hijas y que ella nunca podía tener ninguno. Y me gustaría ser madre para no sentirme tan vacía. Entonces, el carpintero pensó en buscar una solución para el problema y le dijo a la muñeca matriusca: la única manera de conseguir eso sería abriéndote y sacándote madera de tus entrañas.
pero esto te va a doler mucho. La muñeca le respondió, no me importa. Las cosas importantes de la vida siempre entrañan grandes sacrificios. Sergei, con mucho cuidado y delicadeza, vació la matriushka y talló una muñeca más pequeña e igual de hermosa. La llevó ante la matriushka y le dijo, aquí está tu hija, la llamaremos Trioska. Así que mira, esa es el cuentecito, ¿no? Una leyenda que acompaña a la matriushka y que, si te has dado cuenta por el camino, y supongo que sí, trae mucho simbolismo y el simbolismo relacionado con el sacrificio personal y con la creación, ¿no? Sí, mucha enseñanza, ¿no? Como estos cuentos que has traído tú también aquí al Symbolum. Exactamente. Bueno, pues mira, más allá de la leyenda, Nuria, a los maestros torneros se le toma 2 años preparar la madera, eso es cierto. Pasado ese tiempo, tomará sus cinceles y comenzará a tallar la matriushka más pequeña, que dará la medida para hacer la parte inferior de la siguiente muñeca. ¿Sí? Después hará la parte superior de esta y así continuará hasta completar una serie de 8, 10, 25 o 30 matriushkas. El modelo de mujer corpulenta y feliz que coincide con la apariencia de las matriushkas no es propio únicamente de la imaginación de los artesanos rusos. Durante todas las épocas y en todas las culturas este modelo se ha utilizado como símbolo de fertilidad. Y su simbolismo que hemos hablado, ¿no? La leyenda está muy relacionada con eso. Basta recordar las obras del arte antiguo, ¿verdad? Las Venus paleolíticas tienen mucho que ver con esa figura, ¿no? Así, pues, más entradita en carnes. Sí, más, la Venus de Wilderford. Efectivamente. Todas las Venus paleolíticas tienen esa forma, ¿no? Esa forma muy de madre, muy de fertilidad. Bueno, pues en 1890 el mecenas Saba Mamotov visitó una exposición de arte en Japón donde se encontró con la representación de las 7 deidades de la fortuna. Cada una estaba dentro de la otra, siendo Fukurokuyu, dios de la sabiduría y de la fertilidad, el más grande y el que contenía al resto de las divinidades. Al volver a Rusia, Saba presentó la idea al tornero y pintor Sergei Malyutin, que hizo su propia versión del juguete. La representación de una mujer rusa, campesina, feliz, que acogía dentro de ella a toda su descendencia, incluyendo a su nieta recién nacida. Por eso se cree que las matriushkas son un símbolo de fertilidad, de maternidad y de unión de la familia, ya que su nombre proviene de la palabra matriona, cuyo significado es dama respetable o madre de familia en ruso. En la artesanía también se puede encontrar con el nombre de mamiushka o babushka, pero no fue hasta el año 1900 cuando esta artesanía cobró fama mundial al ser llevada a la Exposición Universal de París y ganar una medalla de bronce como el mejor juguete desmontable desde un punto de vista tanto educativo como técnico. A partir de entonces aparecerían versiones masculinas, incluso de astronautas, futbolistas, pero el significado de la muñeca matriushka se refiere a la muñeca como abuela, que en realidad es nombrada como babiushka. Polikova explica que el juguete recibió originalmente el nombre de matriona, que significa madre, pero sonaba tan serio que la gente empezó a usar su diminutivo y de ahí el nombre de matriushka. En realidad este curioso juguete posee un simbolismo mucho más profundo y ancestral, como estamos pudiendo vislumbrar, ¿no? A través de todo lo que ya llevamos hablado, ¿no? Lo que llevamos contado. Y este se retrotrae directamente a los inicios de la sociedad, que como vimos cuando presentamos el simbolismo de las manos, ¿recuerdas, Nuria? Sí. Nos lleva a las matrías y a las familias extensas. Así que como a la inteligencia femenina puesta al servicio y protección de la especie. De ahí el final de ese cuentecito. Se tiene la creencia, Nuria, de que la especie sobrevive gracias a la defensa del fuerte y del guerrero, pero no es así. La especie sobrevive gracias al espíritu de clan y ese procede directamente del matriarcado. Recordemos brevemente el curso de los acontecimientos, si te parece, Nuria. El ser humano
el homínido no es ni suficientemente fuerte ni rápido y está en inferioridad de condiciones con casi todos los animales. Por lo tanto, está en ese momento en línea de extinción. Así que tiene la idea de defenderse a distancia y comienza a usar como armas cosas que puede arrojar. Desde una piedra hasta posteriormente cosas más elaboradas como lanzas que fabricará con palos y piedras. Pero para eso debe dejar las manos libres y debe disponer de un cerebro más capacitado. Y la evolución coge esa deriva y el homínido se pone de pie y el cerebro crece. Pero eso tiene consecuencias, y es que el parto se dificulta, pues el canal se estrecha y la cabeza crece, así que la cría homínida no puede llegar a término y nace prematuro. Nace sin capacidad para agarrarse a la madre, así que es la madre quien debe sostenerlo, y eso dificulta su posibilidad de huir ante el peligro. Date cuenta que aquí tenemos el peligro de la cría, el peligro de la madre y, por lo tanto, el peligro de la especie. Sí. Pero también hay otro tipo de consecuencias, y es que se produce lo que se llama en antropología la cripsis ovulatoria. ¿En qué consiste esto? Pues esto no es otra cosa que el hecho de adoptar la postura erguida oculta el celo al macho. Así que a partir de ahí es la hembra la que muestra o no su disponibilidad. Y es entonces cuando toma el mando que salvará a la especie. Pues se da cuenta de que no existen muchas posibilidades de supervivencia y empieza a utilizar su ventaja para mostrar su disponibilidad a los miembros más sociables del grupo y dándole preferencia sobre los machos alfa. Así que aquí tenemos la primera decisión que va a marcar la diferencia de la especie humana. Claro. La especie que a partir de ahí comienza a crear grupos cada vez más grandes, usa el grupo como protección y comienza a perder los caninos defensivos, que hasta entonces estaban separados del resto de la dentadura a través de un puente óseo que los unía entre sí, y de este modo es como la mujer ha creado un útero social para su cría. Es por tanto el espíritu de clan, ideado por la mujer, el que salva a la especie de la extinción, y es ese espíritu el que seguirá luego sirviendo de cohesión. Mira, Nuria, existen diferencias sustanciales entre las sociedades patriarcales y las pocas que quedan de tipo matriarcal, o aquellas a las que se tiene referencias antropológicas. Sí. Las patriarcales son belicistas, individualistas, se organizan jerárquicamente y fomentan la competitividad y consumen recursos naturales sin medida. Las matriarcales, en cambio, están apegadas a la tierra, se organizan en grupos extensos que acogen diversas generaciones, a eso que llamamos matría, y fíjate, en tiempos difíciles, en tiempos de guerra o de depresión, a pesar de que la sociedad política se ha organizado de forma jerárquica a través del patriarcado, la forma de sobrevivir del pueblo siempre ha sido a través de familias extensas. Cuanto peor se ha puesto la cosa, las familias más han crecido, se han cobijado dentro de la misma casa distintas generaciones, abuelas, padres, hijos, nietos. Es la forma de sobrevivir en tiempos malos, ¿no? En tiempos de dificultad. Con lo cual, la abuela como elemento aglutinante que acoge y protege a las demás generaciones, pero también como referente para otras mujeres que sirven de amalgama a la siguiente generación. Hay otro elemento importante aquí en las matriuscas que representa ese hilo conductor, fíjate, Nuria, y es el simbolismo de clan. Y es que la mujer aporta siempre el cromosoma X a un embrión, mientras que el hombre puede aportar el X o el Y. Pero este X o Y en realidad es una forma de llamar algo a una analogía visual, lo que en realidad es un cromosoma completo y otro que le falta información, le falta una pata. Así que la mujer, además de dar a luz y crear el vínculo, es quien pone más información genética al embrión, en la mitad de las ocasiones. Y en la otra mitad, porque fíjate, en la otra mitad pone la misma, pero curiosamente pone la misma información en aquellos casos en que el embrión es femenino, con lo cual es vuelve a ser el mayor aporte genético el que se irá perpetuando, porque el aporte genético del, podríamos decir, equivalente, será
el que se aporte a la mujer, que seguirá aportando más información genética a posteriores generaciones. Fíjate, es curioso, ¿verdad? Vaya. Pues mira, en unos momentos en los que parece que la sociedad ahora mismo, ¿no?, se desgrana en individualismo feroz, en el que parece que hemos perdido el espíritu de clan y nos hemos colocado orejeras de burro para no ver al otro, quizás nuestra única salida sea otra vez la de volver a eso, a las matriuscas, a las matrías, a las familias extensas, otra vez a esa conexión con la tierra, ¿no? En realidad, no sé si sabrás que las matrías constituyen también una forma primigenia y original de comunitarismo. Esto se desgrana muy bien del antropólogo David Graeber en su trabajo En Deuda, donde denota el mito, lo que habla del mito de esto que muchos han defendido, ¿no?, que el dinero es una consecuencia lógica del trueque. Y dice que en realidad no, que en realidad las civilizaciones más antiguas nunca utilizaron el trueque. El trueque solo se utilizó por aquellas organizaciones que ya estaban acostumbradas al dinero cuando éste se perdió en algún momento. Realmente lo que hacían estas comunidades es tener espacios comunes donde se dejaban aquello que no iba a utilizar la familia para que otros lo cogieran. Y de esa manera se administraban. O sea, eran formas comunitarias de vivir. Pero claro, aquellas sociedades eran horizontales y si cogemos esta fórmula y la intentamos llevar a cabo de patriarcal, vertical y jerárquico, dan desastres experimentos como el soviético. Así que no es la forma, desde luego, de llevarla a cabo. Claro. Así que bueno, pues ese es el simbolismo de nuestra muñeca, ¿no? De la matriusca como amalgama, como protectora, de la humanidad, como diría yo que incluso como la artífice de nuestro éxito evolutivo, porque realmente éramos una especie abocada al fracaso evolutivo. Bueno, sorprendente, ¿eh? A mí me ha sorprendido, desde luego. No tenía ni idea de toda esta información, de todo esto que había detrás de las matrioscas. Fíjate, madre mía, qué barbaridad. Pues sí. Ya sabes que el simbolismo al final es el idioma en el que es el idioma histórico. Es realmente donde nosotros escribimos nuestra historia. Luego lo podemos escribir en papel, pero el papel siempre tiene un nexo para un lado, para otro, de vencedores, de ideologías. El simbolismo nos conecta con la verdadera historia, con aquella que vamos escribiendo sin esa intencionalidad de dejar por escrito. Para la que ya se ha convertido un poco en mi familia, tanto compañeros como oyentes, les deseo que este año quemen todo lo malo que haya podido tener y que entren en el nuevo año cargados de ilusiones y de esperanzas. Pues Mercedes, ¿qué te puedo decir yo a ti que tú no sepas? Poco, la verdad, porque tú bien sabes lo que siento por ti, sabes lo mucho que te quiero, sabes que te admiro y por supuesto sabes que te deseo lo mejor de lo mejor para este 2025, que venga cargado de un montón de cosas buenas para ti, porque te lo mereces, porque eres una, sobre todo, buena persona y además una curranta, vamos, como la que más. Así que, bueno, espero que pases estas fiestas pues rodeada de toda la gente que te quiere, que es mucha, y lo sé. Y bueno, que ya nos vemos en el 2025. Así que hasta el año que viene, amiga. La melodía de tu alma en Canal del Misterio. Bueno, pues ya estamos aquí en la compañía de Yolanda Robles. Buenas noches, Yolanda. Buenas noches, Nuria. Buenas noches a todos. ¿Preparada para este último programa de 2024?
Sí, por supuesto. Ahí estamos preparadísimos. Bueno, imagino que estará súper ocupada con todas estas fiestas que vienen ahora por delante y llena de energía para empezar el 2025 pues con la buena vibra que tienes tú siempre. Pues así estamos, preparando todo, aprovechando este último mes para bueno, pues agradecer y hacer un pequeño, ¿no?, resumen de estas cosas que hemos conseguido en este año, de todo lo que nos ha pasado, de lo que hemos aprendido, para así empezar el 2025 con lecciones aprendidas y con más ganas todavía de seguir avanzando. Muy bien. Cuéntanos, ¿de quién nos vas a hablar hoy? Bueno, pues esta noche voy a hablaros porque hemos hablado de todos los maestros. Es verdad que íbamos por orden, ¿vale?, de día de la semana, de rayo, pero hoy, como una excepción y con este carácter previo de carácter de Navidad, ¿no?, del programa de despedida, pues me gustaría hablar de nuestra maestra ascendida Lady Nada. Ajá. ¿Vale? Porque además es un periodo en el que pues su rayo es cuando más lo vemos en estas exteriorizado, fechas, ¿no? Claro, en estas fechas. Claro. En estas fechas es cuando más lo vemos en el resto del mundo, en el resto de personas. Y ahora hablaremos y entenderemos el motivo. Entonces hoy hago con tu permiso, este pequeñito salto, salto. ¿Vale? Por supuesto. El orden de los rayos para hablar de esta maestra, que además es la primera maestra de la que hablo, porque todos eran hombres, son hombres, entonces, bueno, pues esta es la primera maestra. Y has dicho que se llama Lady Nada. Lady Nada, sí. Ella es conocida como la diosa del amor. Ajá. Asiste a la Tierra y a la evolución de la humanidad, pues a través del amor incondicional del sexto rayo, que, como os he comentado así, por el tema de la Navidad, pues este rayo es el del servicio y el ministerio de amor, del amor de Cristo. Ajá. Entonces comparte las cualidades del amor, de la compasión y del servicio desinteresado hacia otros, ¿no? Y los campos, por supuesto, de sanación y de la verdad. Sí. Como curiosidad, lo tenía para decir un poquito más adelante, pero me apetece decirlo ahora. Hemos ido hablando un poco de las características de todos los maestros ascendidos y bueno, como siempre, pues suelen tener unas características pues de gran estatura, ¿no?, como muy llamativos, ¿no? Pero por eso, por la gran estatura, ¿no?, por el tamaño. Y ella, sin embargo, dicen que es muy pequeñita y que mide 1,50 m, 1,5 m. Como yo. Que bueno, claro, es lo que te iba a decir, como la media de personas, de mujeres de nuestras edades, ¿no? Pero las nuevas generaciones son otra cosa. De bolsillo, vamos. Y bueno, haciendo este pequeñito inciso, pero igual con su cabello rubio y sus ojos azules, pero llama la atención que en este caso ella es muy pequeñita. Pero muy grande es su servicio, evidentemente. Nada que ver con el aspecto físico en este caso, ¿no? Era una pequeñita anécdota que quería contar. Bueno, pues como hago siempre, Lady Nada vivió en la Atlántida, donde servía como sacerdotisa en el Templo del Amor. Este templo dicen que estaba hecho con el patrón de una rosa, en el que cada pétalo era una sala. Y desde donde, bueno, pues se dirigió pues mucha sanación y mucho amor al mundo a través del uso de los rayos, precisamente, ¿no?, de los rayos de luz cósmica. Y precisamente por esta forma este patrón de rosa que tenía este templo, el símbolo de Lady Nada es una rosa de color rosa, ¿vale? Valga la redundancia, de color rosa. Sí. Se cuenta que también fue una sacerdotisa de alto nivel en los templos de Isis y evidentemente, como todos los maestros ascendidos, pues fue recibiendo su entrenamiento a través de diferentes encarnaciones, ¿no? También cuentan que una de las encarnaciones fue María Magdalena, que, como sabemos, es el símbolo de un amor también espiritual que no está basado en condiciones y que es libre, y que encarnó en la misma, con su amada alma gemela Jesús, para poder sostenerlo y apoyarlo mientras él desempeñaba su sagrada misión, ¿no? Sí.
A Lady Nada también la conocen en la India con el nombre de Lakshmi o luz divina, ¿vale? Por lo que bueno, pues también debemos encomendarle todos nuestros asuntos, pues para ver el amor y la prosperidad manifestado en nuestras vidas de una forma extraordinaria. Ujú. Bueno, pues ella es la maestra del sexto rayo, el rayo oro rubí. Ujú. Este rayo es el del servicio divino y la misericordia, y su misión consiste en abrir el corazón de los hombres a un amor superior y, por supuesto, dejar que este amor se manifieste en el mundo a través, pues, de los pensamientos, de las palabras, de los hechos, ¿no? Antes me preguntabas que se llamaba Lady Nada, ¿no? Por Sí, el nombre. sí. Y este nombre significa voz del silencio, que refleja el retroceso de la personalidad a la nada, es decir, a su gran humildad, ¿de acuerdo? Ujú. Encabezando, por supuesto, el camino para que emerja el ser crístico verdadero, ¿no? El que salga ese ser crístico, ese Cristo que llevamos todo dentro, ¿no? Sí. El rayo oro rubí en los planes materiales vendría a ser un color anaranjado, ya que es el resultado de la combinación de la llama dorada y la llama rosa dentro de nuestro Cristo interno, ¿no? Lo que también se conoce como llama trina, ¿no? Sí. Y es la que sostiene para, bueno, pues nuestra corriente de vida, pues todo lo que es el misticismo, la providencia, la gracia, el suministro de Dios, y así como la paz y la tranquilidad. Es todo lo que representa este rayo, oro rubí. Y lo que representa, por supuesto, no podía ser otra maestra de este rayo que Lady Nada, ¿no? Cuando hablamos de suministro, del suministro de Dios, no estamos hablando de nada en concreto, es decir, no está limitado, sino es un suministro dándonos a entender que nos van a suministrar, pues, cualquier cosa que necesitemos, sea lo que sea. Ajá. Lady Nada trabaja en el plano de la elevación y la sanación mental, y nos enseña que la inteligencia unida al deseo de compartir se convierte en sabiduría, la cual nos va a llevar o nos va a conducir a ese sendero de la iluminación, porque recordamos que los maestros ascendidos están para ayudarnos, para apoyarnos en esa ascensión, aquel que quiera, por supuesto, porque Claro. nadie está obligado, pero a querer llegar a esta elevación, ¿no? Sí. Lady Nada también proporcionará asistencia y orientación, claro, no puede ser a otras personas que a los sanadores, es decir, a aquellos servidores de cada rama que se encargan de los servicios humanitarios y sanitarios, ¿no? Ujú. En general, pues aquellas personas, todo hombre y mujer, dedíquese a lo que se dedique, que sean defensores de la libertad y revolucionarios del amor en todos los campos. O sea, que representen y que se dediquen realmente a los valores de este sexto rayo, ¿no? Sí. Ella nos enseña también la maestría divina sobre las emociones y cómo aquietar el deseo desmesurado. Algo tan material, ¿no? tan racional que tenemos aquí, ¿no? Ujú. Y bueno, dicen que esta es la maestría del chakra del plexo solar, cuál es el instrumento, por supuesto, del sexto rayo, y el lugar desde donde se irradia esta paz, ¿no? Nos ayuda a que desarrollemos en nosotros la paz y a que permanezcamos todos en esa paz en aquellos tiempos o momentos de transformación y de cambios drásticos que, pues eso, que es muy fácil que podamos perder un poco, ¿no? Y tanto. Esto. Y bueno, pues lo primero que necesitamos para adelantar y ejecutar cualquier labor espiritual, por supuesto, es estar en paz. Ujú. Lo primero que necesitamos para vivir bien es estar en paz, pero por supuesto, como decimos siempre, Nuria, primero con nosotros mismos y luego con los demás. Claro. Si estamos en paz con nosotros mismos, evidentemente no tendremos que hacer ningún esfuerzo para estar en paz con el prójimo, ¿no? Ujú. Ella nos dice y nos recalca que con paz se logra todo, sin paz nada se alcanza. Y bueno, no deja de ser curioso que sea ella, como hemos dicho, o sea, que su nombre sea Nada y que sea la directora de este Vaya. precioso rayo, ¿no? Ujú. Entonces, cuando necesitemos paz,
cuando estemos en uno de esos días en los que nos sentimos inquietos, ¿no? Pero una inquietud como interna, como que nada se nos da, pues nos recomiendan evidentemente que la llamemos a ella, a Lady Nada, y para lograr esa paz que tanto necesitamos, ¿no? Sí. Recordar, como hacemos siempre, que todo maestro ascendido va acompañado también de un arcángel, ya hablamos de él, el arcángel Uriel. Y bueno, como ya dijimos, pues es el arcángel del suministro, la luz de Dios, de este sexto rayo, el arcángel del idealismo, de la devoción, ¿no? Que dijimos que su virtud es la justicia divina, la serenidad, la paciencia, la providencia, la devoción, como decimos, es, claro, si representan a este rayo, sus virtudes, sus valores tienen que ser esto, ¿no? Claro. Recordar que, bueno, pues que para cuando invoquemos tanto al arcángel Uriel como evidentemente a Lady Nada, el cuarzo, como siempre indicamos, pues en este caso podría ser el citrino, todo aquel que tenga ese color oro rubí, ¿de acuerdo? Que nos va a permitir pues entrar mejor en conexión con estos guías y maestros espirituales. Este cuarzo nos recordamos que combate con fuerza esos problemas del cuerpo y la mente, ¿no? Y que proporciona una energía para regular pues todas las influencias externas para que podamos pues ayudarnos a una mejor salud en general. También, como hemos hablado con los otros maestros ascendidos, pues tiene su templo en el plano etérico en Arabia Saudita, que es donde se supone que trabaja con otro maestro que es Lord Sananda, en el cual, como ya dijimos en otras ocasiones, es a través de cuando nosotros descansamos, estamos durmiendo, es cuando, ¿no?, de una forma etérica llegamos a ese templo para formarnos, para trabajar las cualidades de este rayo. Y que también, como con el resto de maestros, tiene su llave tonal o clave tonal, que la podemos encontrar en el adagio, en el segundo movimiento del concierto de violín número 1, ópera 26 de Max Branch, por ejemplo, ¿no? Ajá. Aunque también en internet podemos encontrar otras melodías que también, bueno, pues tienen esa característica de clave tonal que nos conecta inmediatamente con la vibración de Lady Nada, ¿vale? Bueno, también nos dicen que supervisa un retiro que hay sobre los Andes en el lago Titicaca junto a las maestras ascendidas también María, evidentemente la Madre María, Kuan Yin, que hablábamos antes de ella, antes de empezar el programa, sí. Que ella es del séptimo rayo, evidentemente, también de Palas Atenea, Lady Venus y Lady Portia, y todas ellas, desde este retiro que decimos que hay sobre los Andes, distribuyen la energía femenina a nuestro planeta para poder balancear las distorsiones que todavía existen entre estas dos energías tan importantes, ¿no? La energía masculina y la energía femenina. Entonces, ellas desde allí trabajan juntas, unidas, independientemente de que cada una tenga su maestría en su rayo, pero aquí trabajan todas juntas para, como decimos, distribuir esta energía femenina para poder balancearlo. Es súper bonito. Esto no lo sabía yo tampoco y me ha encantado, ¿no? Sí. Entonces, en este maravilloso templo de luz que decimos que hay sobre los Andes, pues el discípulo de la luz, ¿qué es lo que aprende? A vivir con humildad, las características, a mantener el autodominio, la dignidad que, pues, ante cualquier situación, y siempre a vivir en paz y armonía con lo divino bajo cualquier circunstancia externa. O sea, ahí es donde también se trabaja a tope para que podamos conseguir esta maestría en algo que en el mundo material es tan complicado de mantener la paz, mantener la armonía. Es a veces muy, muy, muy difícil, sí, ¿no? Sí, ya lo creo. Claro, entonces, bueno, para casi terminar, voy a dar unos mensajes para que conozcamos un poquito más a Lady Nada, ¿no? En lo que ella nos dice que la paz se logra cuando se reconoce, ¿no? Que la vida no se trata de ganar, perder, captar o anhelar, sino de amar la persona que somos nosotros, como somos naturalmente, aceptando todo nuestro yo con cada imperfección,
y también con cada punto fuerte, ¿no? Cuando somos capaces de aceptar todo nuestro ser, somos capaces de aceptar a otros justo como son, ¿vale? Como ellos son, sin la tentación de querer cambiarlos a como nosotros nos gustaría o desearíamos que fueran. Por lo tanto, es muy importante empezar a enfocarnos en conocernos y amarnos a nosotros mismos. Como veis, los mensajes de fondo es que es súper profundo y súper bonito, ¿no? Sí. Es empezar a conocer el ser que somos, amarnos, ¿no? Y una vez que llegamos a eso, pues ya se liberarán todas las cargas, tristezas y limitaciones que ponemos como ser humanos, ¿no? Lady Nada nos dice que el amor incondicional, activo y vivido, manifestado hacia todos los seres que existen, trae la paz. De hecho, una de sus encarnaciones, ella era la menor de una familia de muchísimos hermanos. Ella era quizás, incluso ella se consideraba de inicio como que no tenía ningún don o algo en el que destacara, ya no a nivel, no se refería a nivel espiritual, sino a nivel normal, ¿no? Con el resto de sus hermanos, ¿no? Sin embargo, bueno, pues a través de esta asistencia ella fue aprendiendo a conectar con la ayuda de otros maestros ascendidos, ¿no? Que se presentaron pues a manifestar este amor hacia las pequeñas cosas primero, o sea, poquito a poco, ¿no? Hacia los seres elementales, hacia la naturaleza, y ahí fue ella y en sus diferentes encarnaciones aprendiendo, y por eso nos dice, ¿no? Esto, ¿no? Que este amor incondicional nos trae la paz. Y también nos dice deja que el amor activo traiga la paz al mundo a través de ti. Lady Nada nos envuelve con su luz con el fin de que incluso en una situación de caos sigamos permaneciendo en el amor y en la paz para que nuestro autodominio se vea fortalecido y podamos observar las cosas desde otro punto de vista. Esto que no se nos olvide cuando queramos trabajar con ella, ¿no? Claro. Nos dice que amemos el espíritu de cada ser. Todo ser tiene divinidad y una chispa de amor que hay que encender. Nuestras palabras deben ser suaves y tiernas para poder dar luz a quien lo necesite. Y, por supuesto, no imponer a los demás nuestra verdad, sino dar nuestro amor. Es lo que tenemos que hacer, ¿de acuerdo? El lema para ella es yo sirvo. Por lo tanto, los que se identifican con su radiación son aquellas personas que, por ejemplo, esto es algo así un poco anecdótico, pero para que lo entendamos también, ¿no? Sí. Son aquellas personas que, por ejemplo, van a una fiesta y en lugar de despreocuparse de todo, pues se ponen a servir. O sea, que sale de una forma natural, ¿no? A repartir la comida, lavar los platos, van a visitar a los enfermos y se dedican pues a acompañarles, a sanarles, a ver qué les hace falta. Es decir, que la servidumbre, desde ese punto del amor condicional, sale de una forma natural. Sí. Es lo que nos dice, ¿no? ¿Vale? Incluso en otras encarnaciones, Lady Nada también ejerció como abogada y defensora de los oprimidos, como no podía ser de otra manera, para poder aprender esto que nos quiere decir y enseñar. Evidentemente primero lo ha tenido que experimentar ella, ¿no? Y para terminar, pues me gustaría una invocación, ¿vale? Qué bien. Y sí, una invocación. Ya sabemos que podemos poner una velita naranja. En este caso podemos visualizar esta rosa de color rosa, como hemos dicho, o bien pues tener los cuarzos de colores rubí, y bueno, pues ponernos la clave tonal, buscar también en nuestro canal de Harmonies of the Soul, ¿no? Y a partir de ahí empezamos con 3 respiraciones profundas y decimos: en el nombre y autoridad de la amada presencia de Dios Yo Soy en mí, invoco a la amada maestra Lady Nada. Con todo el amor y gratitud de mi corazón, te doy gracias por tu bondadosa y amorosa disposición a ayudarme en la realización de mi plan divino. Como parte de tan maravillosa asistencia, te pido que coloques tu bella rosa de luz rosada en mi corazón físico. Esa rosa que es el símbolo y anclaje de tu amor divino victorioso y compasión a través de mí, para bendecir a toda la vida que contacte. Que cada 12 horas vaya un ímpetu adicional de tu amor y luz que hagan que esa rosa se expanda, al mismo tiempo que emite la fragancia de su ser y tu sentimiento del amor de nuestro Padre por toda vida.
animada e inanimada, a la familia humana y al reino de los animales y seres elementales. Amada maestra Lady Nada, deseo ser todo lo que tú eres para toda vida, por doquier y para siempre. Envíame legiones de tus ángeles del amor crístico cósmico y de la llama rosa de la adoración, para hacerme y mantenerme victorioso por tu amor, en cada segundo, en cada día, en todo y de la manera que sea, en todo lo que haga, piense, oiga, siente o diga, hasta que todos seamos enteramente ascendidos y libres. Conscientemente acepto esto como hecho ahora mismo con todo el poder, que así sea, en su nombre yo soy. Wow. Bueno, y para terminar, porque justo cuando estaba leyendo esta invocación, he recordado que ella decía que todo tenía esa vibración rosa, ¿no?, del amor, y que además todo se podía percibir el aroma de la rosa, Sí. o sea, ese aroma en todo. Sí. Eso es, quería Qué terminar bonito. de decirlo. Qué bonito, qué bonito. Ay, yo creo que no hay un mejor cierre de año que este, Yolanda. O sea, Pues la verdad es que todos son... no paran de ser como... Bueno, tenía que ser hoy, sí, tenía que ser ella, sí, tenía sí. que ser en esta época del año Así es. que de verdad que Qué mágico es todo, ¿eh? Sí, que estos valores se vean no solamente en la época de Navidad, sino que lo podamos pues eso, exteriorizar y cada día de nuestras vidas, como dice la invocación. Ujú. Así es y así será. A mí solamente me queda que darte las gracias, Yolanda, por todo este viaje de este 2024 juntas, como compañeras aquí en Canal del Misterio y como amigas en la vida personal. Es un lujazo tenerte a mi lado, que seas parte de esa familia que uno elige, que no es la sanguínea, pero que es igual de importante que la sanguínea, o a veces incluso hasta más. Más. Y gracias también te las doy de parte de todos los oyentes por acercarnos con esa dulzura que tienes, con esa energía tan bonita, la espiritualidad de esta manera tan amena y tan sencilla, tan simple. Yo sé que hay mucha gente que se dedica a divulgar la espiritualidad de una manera muy compleja, muy profunda, pero con conceptos muy difíciles de entender muchas veces. Sin embargo, tú lo haces muy simple, muy sencillo, para que todo el mundo lo entienda y más todavía, para que a la gente se le despierte ese gusanillo de querer saber más, ¿no? Y querer cada vez profundizar... que se me va la lengua, profundizar más en lo que es la espiritualidad, que nos tenían muy engañados, que todos creían que la espiritualidad estaba asociado al aburrimiento, a lo tedioso, y no tiene nada que ver con esto. Así que yo te doy las gracias de parte de todos los oyentes por esto, bueno, y de mi parte también, claro, evidentemente. Pues no tengo palabras porque me siento totalmente agradecida desde el minuto 1. Estoy emocionada, se me vais a disculpar. No llores, que me pongo yo también, ¿eh? No, pero es de emoción, No, sí, es muy bonito, es muy bonito. Y bueno, pues estoy encantada, como sabes, de formar parte de esta familia y de llegar... de poner mi granito de arena, que como siempre ellos están aquí a mi lado y a nuestro lado. Bueno, más que granito, pones montañas, ¿eh? Ellos están alrededor de todos nosotros, pero bueno, pues ahí estoy intentando que nos lleguen a todos y que podamos, para eso estamos aquí, y que podamos todos caminar en el mismo camino. Así es. Bueno, pues felices fiestas, ¿vale? Igual. Feliz 2025. Volveremos, evidentemente, el año que viene, volveremos. Pero antes de irte, danos tus vías de contacto, Yolanda.
Bueno, pues podéis encontrarme como La Melodía de tu Alma en todas las redes sociales y luego, pues si no, a través de correo electrónico, si queréis como algo más personal, pues lamelodiadetualma@gmail.com. Muy bien, pues compañera, hasta el año que viene. Hasta el año que viene, felices fiestas a todos. Al otro lado del velo, en Canal del Misterio. Bueno, pues cruzamos el velo que separa las diferentes dimensiones, los diferentes planos, para encontrarnos con nuestra dulce Nuria. Buenas noches, Nuria. Muy buenas noches, Nuria, y muy buenas noches, amigos. Bueno, cuéntanos la historia que nos tienes hoy para este final de año. Nuria, hoy traigo una historia, bueno, todas son maravillosas, pero esta me ha gustado muchísimo. ¿Sí? Porque no es una historia convencional como las que solemos contar de señales convencionales, sino que es una señal que os va a dejar, vamos, patidifuso. Ah, a ver. Mira, revisando esta semana para ver de qué hablábamos en el programa, me encuentro con una publicación espectacular que habla del gran Gabriel García Márquez y de su libro 100 años de soledad, ¿no? Sí. Bueno, pues el autor falleció y su hijo ha sacado un libro que se llama Gabo y Mercedes, una despedida. Bueno, pues su hijo en el libro cuenta la conexión espiritual que les ha dado su padre una vez fallecido. Wow. Y dije, pues ahí que indagamos. Claro. Para contárselo a todos nuestros amigos. Bueno, pues ¿qué te parece, Nuria? Que en el libro de 100 años de soledad, quien no lo haya leído, yo lo recomiendo porque es un libro, yo creo que es el típico libro que tiene que caer en las manos de la gente en el momento concreto. Bueno, pues en el libro de 100 años de soledad hay un personaje que se llama Úrsula Iguarón. Bueno, pues el personaje de Úrsula está muy relacionado con la señal que Gabriel García Márquez dio una vez ya fallecido a sus familiares y amigos. Y es que te cuento, Nuria, 2 días después de la muerte de Gabriel, pues imagínate, ¿no? El mundo conmocionado porque no deja de ser un premio Nobel que acaba de fallecer una persona conocidísima, importante en el mundo de la cultura y la literatura mundial. Bueno, pues en esa vorágine, imagínate, su familia se retira a su casa y cuenta a su hijo que justo 2 días después estaba su madre pues ya un poco aterrizando, ¿no? De toda esa vorágine de pésame, de funeral, y dice que cuando llegaron a su casa se sentó su madre y se quedó mirando la butaca donde a él siempre le encantaba sentarse y era su sitio de retirada y de relax, ¿no? Sí. Bueno, pues dice que en ese momento le dijo, era su madre, mamá, estate tranquila, porque él desde donde esté seguro que está con nosotros. Y dice que en ese momento había estado lloviendo, dice, apareció un arco iris que salía, dice, si desde donde estábamos sentados, su madre y él, salía justo de la butaca el arco iris. ¿No? Dice, en ese momento se choca un pájaro contra la ventana y cae en el butacón de su padre. Y dice que en ese momento le dijo, ¿ves? Papá está aquí con nosotros. Dice, habíamos relacionado el arco iris. Bueno, empieza a recopilar los manuscritos de su padre para poner un poco en orden todo y encuentra el manuscrito del personaje de Úrsula Iguarón en la novela de 100 años de soledad. Y bueno, el manuscrito primero, que luego se trasladó al libro, solo voy a contar ese inciso. Sí. Él se quedó perplejo porque, dice, por si no había duda de que era mi padre, dice, se pone a leer y dice que a la muerte de Úrsula, unos pájaros desorientados murieron estrellándose contra paredes y cayendo al suelo. Madre mía. Dice, claro, en ese momento supo perfectísimamente que era su padre y que era la señal de su padre, era uno de sus personajes favoritos del libro y quiso darle la señal como murió Úrsula
Y me dice, y vamos, está clarísimo que era su padre. Y otras que cuenta, pero bueno, eso lo dejo para que también vosotros investiguéis un poquito, pero esta tenía que contarla, Nuria, porque es maravillosa. Madre mía. Maravillosa. Pedazo que señal. Tu personaje preferido de tu obra grande que te ha dado, bueno, de una de sus grandes obras, y que de repente a la hora de tu muerte la señal que le envías a tu familia es el personaje favorito que tú describiste, es la muerte, ¿no? Increíble. La verdad que a mí me ha encantado y yo, vamos, no pongo en duda ni lo más mínimo que fuese su padre, vamos. Sí. Madre mía. Pedazo señal. Pobre pajarito también, ¿no? Pero, sí, bueno, claro. Pero pedazo señal. Cuando lo estaba leyendo, estaba escuchando lo del arco, o sea, leyendo lo del arco iris, dije, qué bonito, ¿no? Porque yo es una de las señales que he pedido muchas veces, Nuria, y que pediré para la posteridad. Ajá. Ahí lo dejo, algún día os lo contaré. Bueno. Estás misteriosa hoy, Nuria? Sí, cuando por ser el último programa del año, estás muy misteriosa. Sí. Y cuando lo he leído, pues he dicho, ay, mira, qué bonito, una de mis señales favoritas, el arco iris. Y ya cuando he leído a la continuación lo del pájaro, digo, fíjate tú, qué cosas. Maravilloso, Nuria, el mundo de las señales. Desde luego. Bueno, compañera, pues lo dejamos aquí. Yo solamente tengo que decirte, bueno, pues darte las gracias por todo este camino que hemos recorrido juntas a lo largo de este 2024. Sabes que te deseo lo mejor de lo mejor para este 2025 y que pases unas felices fiestas rodeada de amor, que es lo que te mereces, porque tú cada vez que estás aquí, aparte de llenarnos de esperanza, nos llenas siempre de amor y eso no hay nada que lo pague. Muchísimas gracias, Nuria. Idem para ti. Amén a tus palabras. Y bueno, en principio darte las gracias yo a ti por permitirme formar parte de tu equipo, de tu gente, de tu vida. Gracias a todas las personas que nos escuchan cada semana, a las que se incorporan, las que nos han conocido este 2024. Espero que se queden con nosotros en 2025. Y bueno, que tengan clarísimo que esto lo hacemos porque nos encanta y porque un día en la vida decidimos que somos bolitas de luz. Sí. Y que aquí estamos todos para ayudarnos a hacer crecer tu luz. Si se va apagando, si se baja un poquito de tono la mía, vosotros estáis ahí para subirla. Si a vosotros se os baja a través de nuestro programa, espero que se os suba. Y al final somos una comunidad que hemos creado algo tan bonito que de verdad la que da las gracias enormes por formar parte de esto soy yo. Y bueno, también desearte a ti, desearos a todos unas felices fiestas, una feliz salida y entrada de año, que 2025 cumpláis vuestras metas y vuestros sueños y aquí estemos siempre para seguirlos contando. Qué bonita eres, qué bonita eres. Bueno, tus vías de contacto, Nuria. Bueno, amigos, yo siempre os doy mi Twitter, que es @nuri_pcc, y ya sabéis que ahí podéis contarme todo lo que queráis y que un poquito de paciencia, porque es verdad que hay días que recibo muchísimo y tengo algunos atrasados, pero gracias de verdad. Y bueno, ahí ya sabéis que si queréis de dónde hemos sacado las noticias o tal, pues ahí os lo contamos todo también. Perfecto. Pues compañera, hasta el año que viene. Hasta el año que viene. Un beso, amiga. Escucha el mensaje del cielo. El consejo de la semana en Canal del Misterio. Escucha el mensaje del cielo. Bueno, pues ya llegamos. Ay, no sé si decirlo, Juan. El último consejo de la semana del 2024. Buenas noches, Juan. Muy buenas noches, Nuria. Bueno, pues sí, hay que decirlo porque hay que ponerse en la realidad. Y es que se nos va el año, Madre mía. Se nos ha ido, pero fugaz. En un pispás. Yo no sé, yo hace poco estaba cumpliendo años en mayo
Y cuando me he despertado, cuando me he dado cuenta, me estaba comiendo aquí los turrones contigo. Es verdad. Así que, pero bueno, chicas, que sea con salud, que es lo importante. Pues sí, la verdad es que De verdad. es sorprendente cómo pasa Sí. el tiempo y conforme vamos creciendo y haciéndonos más viejitos, todavía más Sí. rápido, ¿eh? De verdad que sí, que lo hemos comentado alguna que otra ocasión aquí, Nuria, y que Ujú, no es percepción nuestra, que mucha gente también lo comenta, ujú. que el tiempo pasa Puf, de una manera o nuestra percepción es diferente. sí, Yo sí. no sé si será eso que dicen, si es cierto, que la rotación de la Tierra está más acelerada y que tampoco me sorprendería porque la peña va como una moto. O sea que, pero lo cierto y verdad es que sí, que el tiempo se nos va de las manos, así que hay que aprovecharlo al máximo, por favor. Exacto. Disfrutemos todo lo que podamos, Ujú. intentamos ser felices, intentemos aprovechar todos los momentos porque es así. Y este consejo es de perogrullo, pero es que es una realidad. Y a veces las realidades, las cosas más obvias, Nuria, ¿verdad? Sí, Son las que más se nos olvidan, ¿no? además de verdad, sí, 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 Ujú. sí. Pues O sí, necesitamos que alguien nos lo recuerde de vez en cuando, porque sí, son tan obvias que, sí, que no exacto, pensamos en ellos, sí, sí, de verdad. exacto. Se nos desdibujan ahí, no Sí, le prestamos atención. sí, Ujú. sí, sí. Bueno, Sí. cuéntanos cuál va a ser esa herramienta elegida por Juan Perdomo para despedir el 2024. Pues hombre, Juan Perdomo, como es así de clásico para estas cosas, Sí. nada más que para estas cosas, Tarot de Marsella, Ah, vaya. Sí, sí, claro, desde luego, todo un clásico. todo un clásico, Todo un hija mía. clásico. Perfecto. Bueno, pues vamos a ver qué dicen las maravillosas cartas de Juan Perdomo para la semana que viene o para... Hacemos una tirada de año así general. ¿Te apetece una tirada de año? Pues sí, yo me ¿Sí? pongo las pilas aquí, hombre, por favor. Vale, Venga, vale. o sea, Así, a grandes rasgos, ¿cómo va a ser? ¿Cuál va a ser esa cualidad o esa... no me sale ahora el nombre, vamos, no me sale la palabra. ¿Cuál va a ser esa capacidad, esa esa energía cualidad, un esa poco energía general. que va a ser la preponderante, ¿no? Del año 2025? ¿Vale? Vale, genial. Perfecto, pues vamos a ello. Del cielo. Bueno, Juan, dinos qué nos depara el 2025. Bueno, Nuria, pues vas a flipar un poco. Bueno, yo por lo menos estoy flipando un poco, no sé tú, pero es que nos ha salido un 8 de bastos, ¿no? Ajá. Y claro, el 8 de bastos tiene que ver con el movimiento rápido, con el avance, con la energía que fluye imparable, y es Sí, justo de lo que estábamos hablando, ¿no? sí, sí. Entonces, aquí el consejo o la energía que nos está dejando este arcano menor es que este año no es momento de pararnos por dudas o de estar analizando. No sé si tienes ocasión por ahí de sumar para ver qué número suma este año, porque no lo tengo claro, pero tiene pinta de ser un año en el que las cosas van a venir muy rápidas y Es tenemos 9. Es un 9, Sí. claro, un año de cierre de ciclo, perdón. Fíjate qué curioso, ¿no? Ujú, Porque salimos de un año 8 ujú. y entramos en un año 9. El año 9 en numerología nos lleva a cerrar el ciclo para rematar, digámoslo así, Nuria, todo lo aprendido durante este ciclo anterior, recordando que en numerología los ciclos van del 1 al 9. Entonces me resuena mucho que es como si dijeran, este año 9 tenemos que... No es darnos prisa tampoco, porque no hay que confundir, perdón, velocidad o rapidez con impulsividad, ¿vale? Eso. No hay que actuar sin pensar, tenemos que alinear nuestros pasitos con nuestras metas, pero este año la energía viene mucho más rápida. Si nos pareció que este año se nos fue rápido, Nuria, cuando te vengas a dar cuenta estaremos haciendo esto mismo en 2025. Es verdad. O sea que vamos a aprovechar, por favor, el año. Es una energía que nos pide que no estemos distraídos, perdón, que este año se van a dar muchas cosas, Nuria. Muchas cosas van a aflorar. Ujú, O sea, muchas cosas que esperamos y otras que nos pueden sorprender. ujú. Es decir, el 8 de bastos siempre tiene que ver con lo que se mueve rápido. Las comunicaciones. Muy, muy, muy importante este año, Nuria, todo lo que tiene que ver
más que nunca, porque ya llevamos un tiempo en eso, ¿no? Con la comunicación, redes sociales, nuevas tecnologías, etcétera. Es probable, a lo mejor, vamos a tirarnos un poco a la piscina, es probable que este año, de hecho, surja algo nuevo en ese sentido, que se invente algo nuevo, ¿no? Por así decirlo. Algún nuevo medio de comunicación, algo que cambie mucho. Algo que realmente sea marque una diferencia con lo anterior, ¿vale? Pero fíjate que he querido sacar otra cartita para ver un poco cómo nos complementan esto. Y aquí me aparece un 5 de copas. Fíjate qué curioso esto. Porque aquí el 5 de copas nos dice, vale, lo que no podemos hacer es mirar hacia atrás. Es decir, este año la energía también puede ser un poco para muchas personas de que les intenten impulsar hacia adelante, que toda la energía venga a movernos, a hacernos salir, a hacernos avanzar, y hayan personas que tengan la tentación de mirar hacia atrás. Y esto a mí me resuena mucho, que el mensaje es: no te quedes atrás, no te quedes en el pasado, no te quedes en lo perdido, ¿vale? Sí. Entonces, año de muchos movimientos, año de mucha acción, año de, quizás incluso yo diría, Nuria, todo lo que ya hemos hecho ahora ponerlo en práctica, porque la vida nos va a pedir eso. ¿Cuál es tu, o uno de ellos, no sé, cuál es tu talento, tu, no sé si llamarlo propósito, misión, algo así? Sí. Pues este año, Nuria, la vida te va a poner en la tesitura de que lleves eso a cabo. Por eso es muy importante, en lugar de mirar hacia atrás con el 5 de copas, mirar hacia adelante con el 8 de bastos, ¿vale? Buscar, incluso reconstruir, porque el 5 de copas a veces es como, es que yo he sufrido una pérdida, he tenido un descalabro, ¿no? Vale, pues muy bien, aun con ese descalabro vamos a construir, ¿vale? Sí. Vamos a partir de la base, vamos a vivir el duelo, pero vamos a construir. Entonces, incluso yo diría que la energía de este año puede ser esa, también como cambiar nuestra perspectiva de lo que nosotros entendemos como pérdida, ¿sí? Sí. De lo que creemos que se quedó atrás y no miramos hacia adelante. Incluso lo que hablábamos también ahora de esas verdades obvias que son: no te puedes quedar ahí llorando, no puedes quedarte mirando hacia atrás, tienes que avanzar, ¿vale? Pero seguro que este año, con ese 8 de bastos, muchas personas van a sentir como... Y esto no tiene nada que ver, ya decía, ni con precipitarnos ni con la ansiedad, ¿vale? Esto es muy importante. Sí, sí. El 8 de bastos es muy bonito porque nos dice: va a ser un año súper movido, pero siempre es para nuestra evolución. Como muy fluido todo, ¿no? Correcto, muy, muy, muy fluido. Lo que pasa es que tenemos que acompasarnos nosotros con ese fluir, con esa fluidez. Sí. Porque si no, pues nos perdemos oportunidades, ¿vale? Claro. Todo lo que tiene que ver con el crecimiento intelectual, profesional, espiritual, y ¿por qué no amoroso, Nuria? Muchas personas igual se nos enamoran este año, o las que ya están enamoradas refuerzan sus vínculos. Nunca es tarde, nunca es tarde. No, jamás, para el amor, para la vida, nunca. Jamás. Ya lo Eso creo. no, nunca. El 8 de bastos tiene mucho que ver con eso, ¿no? Ya con encontrarnos con personas afines a un nivel de amor íntimo, a un nivel de amor... No sé si oyes un gato por aquí atrás. Sí, lo estamos oyendo. Vale, pues también nos vale. Nos podemos enamorar de un gato, ¿vale? Ya lo creo. Ya te digo yo que sí. Entonces, esa carta tiene mucho que ver con eso, o sea, que abrirnos también a eso, Nuria, ¿vale? Muy importante. Vale, perfecto. Bueno, pues... Bueno, no pinta nada mal el 2025, ¿eh? No, pinta estupendo, ¿eh? Y yo por lo menos ahora ya tengo ganas de que llegue, ya ves. Ya te digo, yo también. Ahora ya me han puesto aquí las pilas. Sí. Bueno, y tengo muchas ganas. Qué bien. Bueno, pues Juan, ¿qué quieres que te diga? Amigo, hermano, compañero, es que lo eres todo, menos amante. No, eso no, que tú ya tienes tu marido. Claro. No vayamos a liarla. No. Y menos en público, Nuria, por favor. Pero, bueno, tú sabes lo que significas en mi vida. Y tú para mí también. Ay, que no voy a poder. Bueno. Que te quiero mucho. Que no voy a poder. Venga. A ver. Y que pases unas fiestas pues llenas de amor, de alegría,
sobre todo que estés rodeado de amor. Y eso es lo que deseo siempre a todo el mundo, ¿no? Que esté rodeado de amor. De los demás o el amor por uno mismo. O sea, porque como siempre decimos, aquí estas fiestas cada uno las vive como quiere vivirlas. El que quiera vivirlas en soledad, que las viva en soledad, y el que no, pues que lo viva en compañía. Eso es así. Así que tú sabes que te deseo lo mejor para este 2025, que todos tus sueños se hagan realidad, que sigamos... Ay, que me he puesto blandita. Que sigamos aprendiendo juntos y que la vida es mucho más bonita porque tú estás en ella. Pues yo te devuelvo ese amor porque es así, el amor es de ida y vuelta, ¿no? O debería de serlo, al menos, ¿no? Y sí, yo te quiero muchísimo, ya sabes que para mí también eres súper importante y que además me has enseñado un montonazo de cosas en miles de aspectos. He crecido muchísimo gracias a ti desde hace muchos años y eso es impagable. Así que te deseo lo mismo, mucho amor, mucha luz, que ya la tienes, que ya lo eres, porque eres amor, pero bueno, recordártelo, ¿no? Tú decías antes, a veces viene bien que nos recuerden, pues también de vez en cuando viene bien que nos recuerden lo que somos, ¿no? Y ponerte un espejito delante y decirte que una de las leyes del espejo justo es esa, todo ese amor, todo ese cariño, toda esa alta vibración que tú estás proyectando en mí, es porque tú la tienes, si no sería imposible, porque no puedes ver, no puedes reflejar aquello que no tienes. Así que muchísimas gracias. Disfruta mucho también de esta Navidad. Yo no sé si comeré gata, ¿es posible? Que el menú de Nochebuena sea gata, porque vaya tela. Pero de verdad que sí, que mucha felicidad para ti y para todas las personas que nos escuchan y los compañeros, las compañeras de programa, de los que también aprendemos. Y a disfrutar la vida, Nuria, que son 2 días. Y gracias por estar también en el mundo y poner esa luz, que de hecho es que lo haces, además lo sabes con tu canal de Harmony of the Soul. La gente te lo dice y es cierto, el bien que proyectas, la luz que proyectas. Que yo creo que sí eres consciente porque, hombre, lees lo que lees, ¿no? Pero quizás hasta cierto punto no. Y es importante reconocértelo y agradecértelo, ¿sabes? Aquí somos todos guerreros de la luz, guerreros y guerreras de la luz, ¿verdad, Total, Juan? Sí. Con todo lo que eso conlleva, que significa que a veces te quedas a oscuras, que a veces te caes, Hombre, que a veces... ya lo creo. Todo eso, ¿eh? Sí, claro, sí. Pero que es lo que realmente te hace, como dice Paulo Coelho, ¿no? Lo que realmente te hace un guerrero de la luz es haber pasado por la oscuridad más absoluta y poder experimentarla en cualquier momento. Discúlpame, pero la niña se ha puesto a tocar el cuenco tibetano. Todavía no afina muy bien. Ay. Pero bueno, así que discúlpame, de verdad que es que son incorregibles. No te preocupes, Juan. Si son hablando de luz, pues son luz ellos también. Sí, totalmente. O sea que... Sí. De hecho, esta se llama Lucy, o sea que mira tú si es luz. Mira, fíjate. Ándale, no es nadie la Lucy. Le vamos a poner una sección en el programa La Lucy. Vale, ya lo miramos para el 2025. Muy bien, Nuria. Bueno, compañero, tus vías de contacto. Claro que sí, Nuria. farotarot@gmail.com, mi teléfono que es 691 402 203 y redes sociales, YouTube, Juan Perdomo. Perfecto, pues compañero, hasta el 2025. Hasta el año que viene, Nuria. Escucha el mensaje del cielo. Bueno, pues ya llegamos al final del programa de esta noche. Último programa de 2024. Cogemos vacaciones, pero en 2025 volveremos para estar aquí con todos vosotros, por supuestísimo. Familia, desearos unas felices fiestas, una feliz Navidad. Vamos, que cada uno lo diga como quiera, pero disfrutadlas. Por favor, sed conscientes de todo lo que tenemos. Nuestra familia, nuestros amigos, nuestra casa, paz, tranquilidad, salud,
Bueno, hay que dar las gracias por tantas cosas, ¿verdad? Y no solamente en estas fechas del año, no, a lo largo de todo el año. Siempre hay que dar gracias al universo por todo lo que tenemos. Y hoy, como es un programa especial, no nos vamos a despedir con la frase de la semana. Voy a compartir con vosotros una historia que vi hace unos meses. Me gustó mucho y voy a compartirla con vosotros, porque es verdad que a veces nos cogemos responsabilidades y sentimientos de culpa por cosas que no deberíamos de sentirnos ni responsables ni tener ese sentimiento de culpa. Pero sin embargo, a veces sí que está ahí eso. Y eso hay que trabajarlo porque no es sano para nosotros. Así que aquí os dejo esta historia. El discípulo preguntó al maestro: están pasando cosas horribles en el mundo y no sé qué hacer. Me pongo triste y no sé cómo ayudar. No quiero hacer la vista gorda y me siento culpable por estar bien cuando tantos están mal. El maestro respondió: cuando te vas a dormir, apagas todas las luces de la casa y enciendes la de tu habitación para evitar la oscuridad, porque es donde te corresponde estar en ese momento. Así es el mundo. Si tú no estás donde hay guerra, es porque no te corresponde estar ahí. Y en el lugar donde estás, que es donde te corresponde, enciende tu luz. Si tienes que compartir, comparte. Si tienes algo valioso que aportar al mundo, apórtalo. Si eres sabio y tienes consejos que ofrecer, ofrécelos. En la tierra hay desiertos y hay mares. Si te tocó ser parte del agua, ¿por qué te aflige el desierto? Si te tocó ser desierto, ¿por qué te afligen los de las aguas? Cada cual está donde le corresponde. Llámale karma, destino, causalidad o propósito. Pero si hay algo que no tiene el universo, es injusticia. Todo es perfecto. Si no estás ahí, es porque no te corresponde. En la guerra no todos mueren, y donde no hay guerra, la gente muere. Muere quien tiene que morir. Vive quien tiene que vivir. ¿Por qué sentirse culpable? ¿Acaso crees que tú decides quién vive y quién muere? ¿Cuál es tu responsabilidad? Solo cumple lo tuyo. Y a eso viniste a este mundo. Y para eso estás donde te corresponde. Prende tu luz. Sé parte de la solución y no del problema. Cuando el mundo está a oscuras, necesita más luces prendidas. Tú eres luz que puede iluminar el mundo. Bueno, yo creo que después de esta historia solamente me queda que deciros que reflexionéis en ella, que tiene un montón de verdades intrínsecas y que lo que os he dicho anteriormente, que espero que paséis unas fiestas maravillosas, inolvidables y que nos escuchamos de nuevo en el maravilloso 2025, querida familia. Que la luz esté siempre en vuestras vidas. Hasta el año que viene. Sintoniza tu esencia con Harmonies of the Soul, el canal de YouTube que te guía hacia un viaje musical único para elevar tu espíritu. Sumérgete en melodías que no solo tocan tu alma, sino que también crean el escenario perfecto para leer, meditar, escribir o simplemente descansar. Harmonies of the Soul, donde cada nota es una puerta a tu bienestar integral, donde no solo escuchas, sientes. La banda sonora perfecta para tu día, diseñada para inspirar, relajar y elevar tu espíritu. Suscríbete ahora y deja que las armonías guíen tu jornada hacia la serenidad, porque tu crecimiento espiritual merece la melodía perfecta.